¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces por ser amable, simplemente no puedes hacer que una persona cambie? Este es un patrón común que experimentan muchas personas cuando se enfrentan a individuos con comportamientos narcisistas. Es fácil caer en la trampa de pensar que si simplemente mostramos más comprensión, paciencia y amabilidad, eventualmente el narcisista cambiará o se comportará de manera más razonable. Pero hoy quiero desafiar esa idea. Lo que tal vez no sabes es que ser demasiado amable con un narcisista puede ser exactamente lo que alimenta su poder sobre ti. En este video vamos a descubrir por qué esa amabilidad, que en principio parece la respuesta correcta, puede estar trabajando en tu contra. Como bien señala el psicólogo Jordan Peterson, los narcisistas operan bajo un marco completamente diferente al de la mayoría de las personas. Mientras nosotros buscamos relaciones basadas en el respeto mutuo, la reciprocidad y el entendimiento, ellos buscan control, validación y poder. Y cuanto más trates de ser demasiado amable con ellos, más fuerte será su control sobre ti. Pero, ¿por qué esto sucede? Los narcisistas no tienen el mismo marco moral o emocional que las personas que valoran la reciprocidad en las relaciones. Su principal objetivo no es llegar a un entendimiento mutuo ni resolver problemas, sino asegurarse de que te mantienes bajo su influencia. Si bien el deseo de ser comprensivo y paciente es natural, el narcisista no responde a estas cualidades de la misma manera en que lo haría una persona emocionalmente sana. En lugar de valorar tu amabilidad, la ven como una señal de debilidad, algo que pueden explotar para mantener el control. ¿Y qué pasa cuando finalmente te das cuenta de que este enfoque no está funcionando? Te sientes agotado, confundido y con la sensación de que tus esfuerzos simplemente no son suficientes. Esto puede llevarte a una espiral emocional donde empiezas a dudar de ti mismo, de tu juicio y de tus límites. Hoy vamos a hablar de cómo romper ese ciclo. En lugar de continuar buscando la validación o la aceptación de un narcisista, aprenderás cómo empezar a establecer límites claros, recuperar tu poder emocional y tomar el control de la situación. Si alguna vez has sentido que no puedes ganar con una persona narcisista, que tus esfuerzos solo los hacen más fuertes, este video te dará las herramientas para cambiar esa dinámica. A lo largo de este video, no solo veremos por qué ser amable con un narcisista no es la solución, sino que también descubriremos cómo adoptar una perspectiva completamente diferente puede liberarte de su control. ¿Estás listo para dejar de ser la persona que siempre trata de entender y justificar? Este es el primer paso para recuperar el control de tu vida. Si te interesa descubrir cómo puedes romper con esta dinámica y empezar a vivir sin estar a merced de un narcisista, quédate con nosotros. Pero antes de seguir, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Vamos a comenzar. Cuando se trata de relaciones con personas narcisistas, nos encontramos atrapados en un ciclo emocional que puede parecer interminable. La amabilidad, la paciencia, el entendimiento, todo lo que pensamos que se necesita para resolver los conflictos, son en realidad las herramientas que ellos utilizan para ganar poder sobre nosotros. Pero, ¿por qué es esto? ¿Por qué la amabilidad y la comprensión parecen no funcionar cuando se trata de un narcisista? La respuesta está en cómo perciben las relaciones las personas narcisistas y cómo tú, sin saberlo, estás alimentando esa visión distorsionada. Como Jordan Peterson explica, cuando interactúas con un narcisista, tu premisa es que las relaciones se deben construir sobre un entendimiento mutuo y el respeto. Pero para ellos, esto es irrelevante. Su objetivo es asegurarse de que, independientemente de la interacción, ellos salgan con el control. Si eso significa distorsionar la realidad, manipular tus percepciones o incluso derrumbar tu confianza para que seas más fácil de controlar, lo harán sin dudarlo. Lo más peligroso es que no sienten culpa por hacerlo. Para ellos, el fin justifica los medios y en su mundo no hay nada malo en utilizarte para reforzar su dominio. Aquí es donde entra la trampa. La idea de ser amable y comprensivo, tan común en nuestras interacciones con los demás, se convierte en un arma de doble filo. Nos enseñan a ser empáticos, a mostrar paciencia, a buscar la comprensión incluso en momentos de dificultad, y todo eso está bien en una relación con alguien que también valora esos principios. Pero un narcisista no juega de la misma manera.
Estás jugando con un marco completamente distinto, uno en el que tus esfuerzos no solo no son apreciados, sino que son aprovechados para profundizar el control sobre ti. Cuando decides que la solución es seguir siendo amable, como si eso de alguna manera los despertara o los cambiara, lo único que logras es caer en su juego. Crees que al ser paciente y comprensivo, las cosas cambiarán, que ellos finalmente reconocerán tus esfuerzos y eso traerá una resolución. Pero la verdad es que, lejos de cambiar, el narcisista solo se fortalece. Tus esfuerzos no son vistos como un acto de bondad o comprensión, sino como una señal de debilidad. Cuanto más tolerante seas, más ellos perciben que tienen el control sobre ti. Ahora, hay algo crucial que debes entender sobre los narcisistas. No aprenden a través de la lógica, el raciocinio o el diálogo. Aprenden a través de las consecuencias, y las consecuencias para ellos no tienen que ver con la moralidad o el entendimiento, sino con el control. Si tienes la esperanza de que, con el tiempo, el narcisista se dará cuenta de lo que está haciendo y cambiará, estás siguiendo un camino equivocado. Como Peterson menciona, el narcisista no busca un entendimiento mutuo o una conexión auténtica. Lo que buscan es asegurarse de que su poder no se vea amenazado y para eso necesitan que tú sigas siendo su marioneta. Si no te das cuenta de esto, solo te enfrentarás a frustraciones y agotamiento emocional. Es en este punto donde muchos caen en el error de pensar que, si solo explican las cosas con más claridad, si muestran más paciencia, el narcisista cambiará de alguna manera. Y ahí es donde la verdadera batalla se convierte en un juego psicológico que te desgasta lentamente. Sigues buscando respuestas en el lugar equivocado, esperando que el narcisista valore lo que tienes que decir, lo que tienes que ofrecer y que te trate de la manera en que mereces ser tratado. Pero este esfuerzo constante solo contribuye a que sigas atrapado en su ciclo de manipulación. ¿Te has sentido alguna vez agotado después de una conversación con un narcisista? Tal vez pensaste que si les explicabas lo suficiente, ellos finalmente entenderían tu punto de vista. Pero la realidad es que mientras más te esfuerzas por explicar y justificar, más te hundes en su juego. Estás dando más poder a la persona que debería ser la que haga un esfuerzo por entenderte, y en lugar de avanzar, te encuentras atrapado en una espiral emocional. Entonces, ¿qué sucede si sigues intentando hacer que la amabilidad sea el enfoque? Lo que ocurre es que te conviertes en una víctima emocional de su manipulación. La amabilidad, que en principio parece lo correcto, no está haciendo nada para resolver el problema. Al contrario, estás alimentando su narcisismo y reforzando su control sobre ti. El narcisista no va a cambiar porque le expliques una y otra vez lo que está haciendo mal. ¿Qué hacer entonces? Lo primero que debes entender es que debes dejar de buscar su aprobación. Deja de pensar que si eres más comprensivo, más paciente o más tolerante, eventualmente cambiarán. Este es el primer paso hacia tu liberación. Al dejar de buscar esa aprobación, al dejar de permitir que te manipulen emocionalmente, comienzas a tomar el control de la situación. Y eso, amigos, es donde comienza el verdadero cambio. Al dejar de ser amable con un narcisista, no solo tomas el control, sino que también te liberas de su poder. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Te lo explicaré a medida que avanzamos en este video, pero primero necesitas aceptar esta verdad fundamental. La amabilidad no es la respuesta cuando te enfrentas a un narcisista. Este concepto, aunque suene radical, es el primer paso para crear una barrera psicológica efectiva. No se trata de ser grosero, ni cruel, ni de cerrarte completamente a la otra persona, sino de dejar de concederles poder sobre tu vida. Al dejar de ser tan comprensivo, comienzas a dejar de ser la víctima en esta dinámica. Se trata de ser consciente de lo que está sucediendo, de cómo se manipulan las emociones y de cómo se puede recuperar el control, no con palabras o justificaciones, sino con acciones firmes que desestabilizan su dominio. La siguiente vez que te enfrentes a un narcisista, trata de poner en práctica este concepto. Si te manipulan, no entres en su juego. Si intentan distorsionar la realidad, no trates de convencerlos de lo contrario. Si te atacan, no te pongas a la defensiva. En su lugar, mantén la calma, establece límites claros y sigue adelante. La amabilidad en este contexto no es una estrategia efectiva. La firmeza, la indiferencia y la capacidad de no reaccionar son mucho más poderosas.
Cuando te des cuenta de que ya no necesitas su aprobación, te liberarás emocionalmente y empezarás a recuperar tu vida. No es fácil. De hecho, es uno de los pasos más difíciles de dar, pero es el único que te permitirá poner fin a este ciclo destructivo. Esto no es solo un ejercicio de autocuidado, es un acto de recuperación de tu propia dignidad y autonomía. Y cuando finalmente te des cuenta de que no necesitas su validación para ser feliz, no solo ganarás el control sobre esa relación, sino sobre tu propia vida. Este es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Continuando con lo que discutimos anteriormente, es esencial que comprendamos cómo una relación con un narcisista puede afectar profundamente nuestra salud emocional. Los narcisistas, como hemos visto, no juegan bajo las mismas reglas que nosotros. A diferencia de la mayoría de las personas, que buscan una conexión genuina basada en el respeto mutuo, ellos operan dentro de un marco completamente diferente, buscan dominar, manipular y controlar. Como lo señala Jordan Peterson, el narcisista no está interesado en resolver problemas o en crecer emocionalmente. Su único interés es asegurarse de que el control se mantenga siempre en sus manos. Este enfoque basado en el control es lo que hace que las relaciones con personas narcisistas sean tan complejas y destructivas. Al principio puede parecer que todo va bien. El narcisista puede ser encantador, persuasivo, incluso parecer comprensivo en momentos específicos, pero rápidamente te das cuenta de que hay una dinámica subyacente. Ellos siempre tienen que salir ganando. Tienen que ser los que estén en control de la situación, incluso si eso significa manipular la verdad, distorsionar hechos o hacer que los demás se sientan culpables por cosas que no han hecho. Este desequilibrio de poder es lo que hace que la relación con un narcisista sea tan desgastante. Cuanto más tiempo permanezcas atrapado en la idea de que la amabilidad, la comprensión y la paciencia te ayudarán a resolver el conflicto, más tiempo estarás prolongando la lucha. La amabilidad como estrategia para lidiar con un narcisista es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Cuanto más intentas calmar la situación, más se avivará el fuego de la manipulación, el control y la distorsión de la realidad. Los narcisistas se alimentan de la confusión, de la duda y del caos emocional. Cuanto más te desvíes de tus propios límites y de tu verdad, más se fortalecerán en su poder sobre ti. A lo largo de este video, estamos desafiando la idea de que ser amable con un narcisista de alguna manera va a cambiar su comportamiento. Al contrario, lo que tenemos que hacer es tomar el control de nuestra propia vida emocional y poner límites claros. Los narcisistas no respetan los límites porque no los ven como algo que deba ser respetado. Ven los límites como una prueba para ver hasta dónde pueden llegar. Si no estás dispuesto a poner límites claros y firmes, no solo se aprovecharán de ti, sino que te empujarán aún más allá de tus propios límites. Es un juego psicológico donde el objetivo es mantenerte en una posición en la que siempre estás intentando satisfacer sus necesidades y nunca las tuyas. Lo más difícil de todo esto es que la tendencia natural es querer agradar a los demás, especialmente a aquellos que tienen una gran influencia en nuestras vidas, como los narcisistas. Todos deseamos ser validados, ser apreciados y en muchos casos queríamos ser amados. Pero con los narcisistas esta validación nunca llega. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, nunca será suficiente. Esto puede llevar a un sentimiento de desesperanza y a una pérdida de confianza en uno mismo. Es una trampa en la que muchos caen, creyendo que si solo logran hacerlo bien, si solo pueden demostrar lo suficientes que los narcisistas pueden cambiar. Pero esto es solo una ilusión, y cuanto más tiempo se pase en esa ilusión, más difícil será salir de ella. Aquí es donde la revelación más importante comienza a tomar forma. Si sigues siendo amable con un narcisista, seguirás siendo controlado. La clave está en dejar de buscar su aprobación, dejar de ceder ante sus manipulaciones y empezar a fortalecer tus propios límites emocionales. Como lo explica Jordan Peterson, el primer paso hacia la libertad emocional es entender que no podemos esperar que las personas cambien si no tienen la motivación interna para hacerlo. Un narcisista no cambiará porque seas amable o porque intentes explicarle las cosas de manera clara. Cambiará solo cuando se enfrente a las consecuencias de sus actos, y esa responsabilidad no te corresponde a ti. Lo que quiero que entiendas es que la amabilidad, en este contexto, no es una respuesta efectiva. De hecho, ser demasiado amable con un narcisista es una forma de autosabotaje.
Estás sacrificando tu bienestar emocional en el altar de su ego, esperando que algo cambie, cuando en realidad lo que está sucediendo es que cada vez te estás hundiendo más en su red de control. Es importante que comprendas que no se trata de ser grosero ni de ser cruel. No se trata de ser insensible ni indiferente de manera destructiva, sino de aprender a establecer límites firmes y de practicar el desapego emocional. Te estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo cambiar el enfoque de mi relación con un narcisista sin sentirme culpable o sin causar más daño? La respuesta está en aprender a dejar de justificarte. Aprender a no entrar en sus juegos manipulativos, a no explicar en exceso, a no intentar hacer que vean las cosas desde tu punto de vista. No se trata de ser intransigente o de cortar la relación, sino de empezar a proteger tu energía emocional y no permitir que te sigan arrastrando hacia su mundo de distorsión. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero es un paso fundamental hacia la liberación. La siguiente vez que te enfrentes a un narcisista, imagina que estás en una conversación donde sabes que cuando dejes de reaccionar y de ceder es cuando empezarás a ver los cambios. No cambios en el narcisista, pero sí en ti. Tú serás el que tome el control de la situación, serás el que dicte las reglas de la interacción, porque al dejar de involucrarte emocionalmente, estarás dando un paso hacia la independencia emocional. Al final, el narcisista no puede controlar a una persona que se niega a ser controlada. Si eres capaz de mantener tus límites y no reaccionar emocionalmente ante sus provocaciones, perderán el poder que tienen sobre ti. Este es un proceso largo, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Te encontrarás con momentos de duda, de frustración, y probablemente sentirás la tentación de regresar al viejo patrón de ser amable, de justificarte, de intentar razonar con ellos. Pero cada vez que logres resistir esa tentación, estarás más cerca de la libertad emocional. El narcisista no va a cambiar, pero tú sí puedes cambiar tu forma de interactuar con ellos. Y eso es lo que realmente importa. Cuando dejas de ser amable con un narcisista, dejas de ser una víctima en su juego. No se trata de ganarles, ni de hacer que cambien, sino de reconocer que tu paz mental y emocional no dependen de ellos. Tú eres el que tiene el control y ese es el poder más grande que puedes recuperar. Al final del día, el desafío no está en lo que el narcisista haga o deje de hacer, sino en lo que tú decidas hacer. Tú decides cómo reaccionas, tú decides cuándo poner los límites y cuándo alejarte de su influencia. En este video, lo que te estoy proponiendo es una forma de pensar diferente, un cambio de paradigma en la manera en que te relacionas con los narcisistas. Y, aunque no será fácil, es un paso esencial hacia la libertad emocional que mereces. Cuando se habla de narcisismo, una de las primeras ideas que surgen en la mente es la de una persona egoísta o egocéntrica. Sin embargo, el narcisismo es mucho más complejo y dañino de lo que normalmente imaginamos. La palabra narcisista generalmente se asocia con alguien que solo piensa en sí mismo, pero en realidad los narcisistas son expertos manipuladores que saben cómo tejer una red emocional que, sin que te des cuenta, termina atrapándote en su control. Este patrón de manipulación, que puede ser sutil o directo, es lo que hace que las relaciones con los narcisistas sean tan tóxicas y difíciles de identificar. La amabilidad, la paciencia y la comprensión, que normalmente deberían conducir a una mayor conexión emocional, en realidad, solo sirven para alimentar la dinámica de poder que los narcisistas buscan establecer. Para comenzar a entender cómo funcionan estas relaciones, es importante que analicemos cómo se desarrolla un vínculo con un narcisista. Al principio todo puede parecer perfecto. El narcisista sabe exactamente qué decir, cómo actuar y cómo ganarse tu confianza. Son personas encantadoras, carismáticas, que parecen tener todas las respuestas. Su capacidad para cautivar a los demás y su encanto superficial son algunas de sus principales armas. Te hacen sentir especial, como si tuvieras una conexión única con ellos, como si fueras una parte importante de su vida. Esta es la trampa inicial. El narcisista crea una fachada que te atrae, te hace sentir importante, te da esa validación que todos buscamos en una relación. Pero detrás de esta fachada de amabilidad se oculta un patrón de manipulación que, en muchos casos, no notamos hasta que estamos profundamente involucrados en la relación. Lo que comienza como una relación aparentemente normal, donde hay intercambios de ideas, emociones y pensamientos, rápidamente se convierte en una relación disfuncional.
Los narcisistas no buscan una conexión genuina con los demás. No tienen el mismo interés en los vínculos que las personas emocionalmente sanas. Mientras tú buscas una relación equilibrada, basada en el respeto y la reciprocidad, el narcisista busca algo completamente diferente: el control. Todo lo que hace, cada palabra que pronuncia, está diseñada para que tú, de alguna forma, te sientas inferior y dependas de su aprobación. Es importante comprender esto porque entender la motivación detrás del comportamiento narcisista es la clave para empezar a desarmarlo. Un narcisista nunca está dispuesto a ceder el control. Si bien es cierto que las personas narcisistas pueden tener momentos en los que muestran cierta vulnerabilidad, incluso simpatía, estos momentos son solo un espejismo. El objetivo de un narcisista nunca es tener una relación sana, sino asegurarse de que tú sigas siendo su fuente de validación y de que puedas ser manipulado fácilmente para que cumpla con sus deseos. El narcisista necesita que tú estés emocionalmente disponible, porque lo que realmente busca es alimentar su ego. No le importa cómo te hace sentir, ni si te lastima emocionalmente. Lo que le importa es que, mientras más sigas cediendo ante sus manipulaciones, más control tiene sobre ti. Ahora bien, ¿por qué seguimos cayendo en esta trampa? La razón está en las creencias sociales y culturales que nos enseñan desde pequeños. Vivimos en una sociedad que valora la amabilidad, el entendimiento y la paciencia. Se nos enseña que, si somos amables y comprensivos con los demás, eventualmente alcanzaremos una relación equilibrada, justa y respetuosa. Este tipo de creencias nos hace vulnerables a las personas narcisistas, ya que creemos que si somos lo suficientemente pacientes o bondadosos, podremos cambiar la dinámica de la relación. Sin embargo, esto es una ilusión. Los narcisistas no funcionan bajo las mismas reglas. Mientras tú piensas que estás siendo comprensivo y buscando la mejor solución para ambos, ellos están calculando cómo mantener el control sobre ti. La amabilidad no es una respuesta efectiva en este caso. Es lo que ellos utilizan para seguir manipulándote y haciéndote sentir que el problema es tuyo, no el suyo. Este patrón es lo que hace que las relaciones con los narcisistas sean tan destructivas. Cada vez que te esfuerzas por ser más amable, por demostrar que puedes entender su punto de vista, lo único que logras es alimentar su necesidad de poder. Ellos no quieren que las cosas cambien, no les importa si entienden tus emociones o si logran ponerte en su lugar. Lo que buscan es que sigas jugando su juego y sigas dándoles lo que quieren, control sobre ti. La amabilidad y la paciencia, en este contexto, solo sirven para mantenerte atrapado. No sirven para avanzar en la relación, sino para mantenerte en su red de control. Entonces, ¿por qué, a pesar de entender esto, seguimos repitiendo este patrón? La razón principal es que no entendemos completamente la dinámica de poder en la relación. Los narcisistas son expertos en manipular nuestras emociones y hacernos creer que estamos haciendo algo mal, que estamos fallando en la relación porque no somos lo suficientemente comprensivos o amables. Ellos juegan con nuestra empatía, con nuestra necesidad de agradar a los demás. Esto nos lleva a la falsa creencia de que, si seguimos siendo pacientes y amables, eventualmente ellos cambiarán. Pero, como ya hemos mencionado, eso nunca sucederá. El narcisista no tiene interés en cambiar. Está muy cómodo con el poder que tiene sobre ti, y lo único que hará será reforzar ese poder mientras tú sigues tratando de hacer que las cosas mejoren con amabilidad. Ahora que hemos identificado el problema, debemos comenzar a entender cómo podemos liberarnos de esta trampa emocional. Lo primero que debemos hacer es dejar de justificar nuestro comportamiento. Cada vez que te justificas, cada vez que tratas de explicar tu posición o de hacer que el narcisista vea las cosas desde tu perspectiva, le estás dando poder. Estás cediendo ante sus manipulaciones. La verdadera clave para liberarte del control de un narcisista es importante que entiendas que este proceso no es algo que sucederá de la noche a la mañana. Establecer límites con un narcisista requiere tiempo, paciencia y un compromiso firme con tu propio bienestar emocional. Y lo más importante, requiere un cambio en la forma en que ves la relación. Ya no se trata de hacerlo bien o ser suficiente. Se trata de entender que la relación está desequilibrada y que no es tu responsabilidad arreglarla. Tu responsabilidad es cuidar de ti mismo, establecer límites y liberarte de la manipulación emocional. Este es el primer paso para recuperar tu poder.
Al dejar de ser amable de una manera que alimenta el control del narcisista, empiezas a recuperar el control de tu vida emocional. Ya no estás a merced de sus manipulaciones. Ya no eres una víctima en su juego. Te conviertes en el protagonista de tu propia vida. Esto es lo que hace que la amabilidad, en este contexto, sea un acto de autodestrucción. La verdadera bondad y compasión hacia uno mismo radican en aprender a decir no cuando es necesario, en dejar de justificarte y en no permitir que nadie, especialmente un narcisista, defina tu valor. Con el tiempo, si sigues este camino, te darás cuenta de que la necesidad de su aprobación comienza a desaparecer. La relación puede que no cambie, pero tú cambiarás. Ya no estarás buscando su validación, sino que empezarás a valorar tu propio juicio, tus propios límites y tus propias decisiones. Al final, la libertad emocional no viene de cambiar al narcisista, sino de cambiar la forma en que interactúas con él. Y ese cambio, por muy difícil que sea, es el paso fundamental para liberar tu vida de su control. Ahora que hemos comenzado a comprender cómo las dinámicas narcisistas afectan nuestras vidas y cómo, al ser demasiado amables, alimentamos el ciclo de manipulación, es esencial que profundicemos en cómo el narcisista utiliza tácticas específicas para mantener su dominio sobre las personas a su alrededor. Estas tácticas son sumamente insidiosas y, en muchos casos, no las reconocemos hasta que ya estamos profundamente involucrados en la relación. Es en este punto donde la manipulación emocional se convierte en una herramienta clave del narcisista para mantener el control. Una de las tácticas más comunes y peligrosas que los narcisistas emplean es el gaslighting. Este término se refiere a un tipo de manipulación psicológica donde el narcisista hace que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. A través de mentiras, distorsión de hechos y manipulación emocional, el narcisista pone en duda la memoria, las emociones y las experiencias del otro, hasta que la víctima empieza a cuestionarse si está siendo demasiado sensible, si realmente ocurrió lo que recuerda o si sus pensamientos son válidos. Este proceso puede ser tan sutil y gradual que la víctima no se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. El gaslighting tiene un impacto profundo en la salud mental de la víctima. Lo que antes era una relación clara y segura se convierte en un terreno incierto. La víctima comienza a sentirse confundida, aislada y emocionalmente vulnerable. La confianza en uno mismo y en sus propias decisiones se ve erosionada, lo que facilita que el narcisista gane más poder. Este tipo de manipulación es especialmente eficaz porque a menudo el narcisista no necesita forzar la situación. Poco a poco, las pequeñas mentiras y distorsiones se acumulan y lo que alguna vez fue un sentido claro de quién eres y qué es verdad, comienza a desmoronarse. La víctima, al final, se ve obligada a pedir constantemente confirmación al narcisista, buscando respuestas que al final no se encuentran. Cuanto más tiempo pase en esta situación, más difícil será salir. El gaslighting se convierte en un ciclo vicioso donde la víctima pierde su sentido de sí misma y se vuelve más dependiente del narcisista para obtener orientación emocional. Al mismo tiempo, el narcisista no muestra signos de remordimiento. De hecho, se alimenta de la confusión y de la dependencia emocional que crea. Otra táctica muy utilizada por los narcisistas es la reforzación intermitente. Esta técnica es la que hace que las víctimas se enganchen emocionalmente con el narcisista a través de ciclos impredecibles de afecto y crueldad. El narcisista alterna entre ser cariñoso, atento y afectuoso y luego pasar a ser distante. Es en este ciclo de altibajos donde muchas personas se sienten atrapadas, porque el narcisista les da solo lo suficiente como para que crean que el comportamiento abusivo no es constante. Creen que, si logran cumplir con las expectativas del narcisista, las cosas mejorarán. Pero este es el ciclo de la adicción emocional, donde las víctimas quedan atrapadas en un ciclo de esperanza y desesperación. El refuerzo intermitente está diseñado para que la víctima siempre espere más. Siempre piense que el siguiente momento de afecto será el que realmente cambie las cosas. Lo que esto hace a nivel psicológico es crear una dependencia emocional. La víctima se convierte en un cazador de esa validación, y su bienestar emocional depende de la disponibilidad de esa recompensa. A largo plazo, este ciclo puede ser devastador. La víctima se encuentra atrapada en una relación que no es saludable,
pero es incapaz de romperla debido a la esperanza de que el narcisista cambiará o que las cosas mejorarán si solo se esfuerzan un poco más. La proyección es otra táctica fundamental que los narcisistas utilizan para mantener el control. La proyección consiste en acusar a los demás de las cosas que el propio narcisista está haciendo. Por ejemplo, si el narcisista está siendo deshonesto o manipulador, puede acusarte de ser mentiroso o de no ser confiable. Si está siendo emocionalmente inestable o cruel, te llamará a ti el que está irracional o excesivamente sensible. Este tipo de manipulación es increíblemente confusa para la víctima, porque no solo están siendo manipulados, sino que también están siendo culpabilizados por el comportamiento que el narcisista está ejecutando. La proyección cumple dos funciones importantes. Primero, desvía la atención de su propio comportamiento y segundo, te mantiene tan ocupado defendiendo tu propia inocencia que no tienes tiempo para reconocer lo que realmente está pasando. En lugar de poder concentrarte en los problemas reales de la relación o de abordar las dinámicas abusivas, te ves arrastrado a un ciclo constante de defensa personal. Esto es lo que hace que las discusiones con un narcisista se vuelvan tan agotadoras. No estás resolviendo el problema, estás perdiendo tiempo tratando de probar algo que no necesita prueba. Y mientras más tiempo pases en este ciclo, más agotado te sentirás y más perderás tu sentido de lo que es real. Lo más peligroso de estas tácticas es que los narcisistas no se sienten culpables por lo que están haciendo. De hecho, a menudo disfrutan del caos que crean. La manipulación y el control son esenciales para ellos, y lo que muchas veces no entendemos es que para un narcisista no hay remordimiento ni arrepentimiento. Se sienten con derecho a hacer lo que hacen porque su necesidad de validación y control es mucho más importante que el bienestar de los demás. Esta es la razón por la cual cuando te enfrentas a un narcisista, no estás lidiando solo con una persona difícil, sino con alguien que está profundamente comprometido con mantener su poder, sin importar el costo emocional para los demás. Este patrón de manipulación puede ser tan sutil que a menudo no nos damos cuenta de cómo hemos llegado a ese punto de agotamiento emocional. La manipulación se infiltra lentamente en cada interacción y antes de que te des cuenta te encuentras atrapado en un ciclo emocional que es casi imposible de romper. La pregunta que surge en este punto es, ¿por qué las personas se quedan atrapadas en este ciclo? La respuesta es que los narcisistas son extremadamente hábiles en crear un ambiente emocionalmente volátil, donde la víctima nunca sabe realmente qué esperar. Como mencionamos antes, la alternancia entre afecto y crueldad crea un enganche emocional que hace que la víctima espere lo mejor a pesar de la crueldad constante. Esto hace que las personas se queden pegadas a la relación, esperando el momento de calma que nunca llega. Es fundamental entender que las víctimas de este tipo de manipulación no son personas débiles o irracionales. Al contrario, las personas que caen en las redes de los narcisistas a menudo son profundamente empáticas. Es aquí donde la toma de conciencia y el establecimiento de límites son esenciales. Lo que debe quedar claro es que el narcisista no va a cambiar simplemente porque seas amable, porque expliques tus sentimientos o porque te esfuerces más en la relación. La única forma de tomar control de la situación es dejar de intentar ganar su validación. Si sigues en el ciclo de la amabilidad, la explicación y la justificación, solo estás dándoles más control. La clave para liberarte de su manipulación emocional es detener ese ciclo. Para eso, necesitas comenzar a enfocarte en ti mismo, en tu bienestar emocional. Debes dejar de buscar respuestas en el narcisista porque no las encontrarás. En cambio, busca respuestas dentro de ti mismo. Aprende a establecer límites firmes, a no ceder a sus tácticas manipulativas y, sobre todo, a no permitir que te sigan arrastrando en un juego que nunca está diseñado para que ganes. El primer paso para recuperar tu poder es reconocer lo que está pasando y actuar en consecuencia. No es fácil, pero es necesario. Es importante recordar que este proceso no es algo que suceda de la noche a la mañana. Salir del ciclo de manipulación de un narcisista es un proceso largo y desafiante, pero es posible. Reconocer las tácticas que utilizan, entender sus motivaciones y, finalmente, poner límites claros es el camino hacia la libertad emocional. Y aunque este proceso puede ser difícil y doloroso, el resultado final es una vida donde no eres controlado por alguien más,
sino donde tomas el control de tus propias emociones, de tus relaciones y de tu destino. Este es el camino que debes seguir para liberarte de la manipulación narcisista. La amabilidad, la comprensión y la paciencia no son las respuestas, son las herramientas que ellos usan para mantener el control. El verdadero cambio comienza cuando decides que no serás más una víctima de su juego. Es importante dar un paso más y entender cómo estas tácticas afectan no solo tu bienestar emocional, sino también tu sentido de identidad. Uno de los efectos más devastadores que experimentan las personas que tienen relaciones con narcisistas es la pérdida de sí mismas. Las tácticas de manipulación que los narcisistas emplean están diseñadas para despojarte de tu sentido de identidad, de tu autonomía emocional y de tu propia percepción de la realidad. Cuando una persona está constantemente siendo manipulada y controlada, empiezan a dudar de sí misma. Cuanto más te adentras en el mundo del narcisista, más te sientes confundido. El gaslighting te hace dudar de tu memoria y de tu juicio, mientras que la proyección te hace creer que tú eres el problema, no ellos. El refuerzo intermitente te mantiene en un estado de esperanza y desesperación, atrapado entre momentos de afecto y crueldad, sin saber a qué atenerte. A lo largo de todo esto pierdes tu equilibrio emocional, y lo que alguna vez fue una relación clara se convierte en una maraña de confusión y dolor. Uno de los aspectos más insidiosos de esta manipulación es que, en lugar de ayudarte a crecer como persona, el narcisista te hace sentir constantemente inseguro, menospreciado y, eventualmente, sin valor. Las víctimas de narcisistas a menudo se sienten atrapadas, incapaces de salir de una relación que parece estar minando su confianza y autoestima. A medida que el narcisista toma el control emocional, la víctima se siente cada vez más despojada de su identidad. Esto es algo que ocurre lentamente, casi de manera imperceptible, pero es devastador cuando se da cuenta. Cuando alguien, como un narcisista, te dice constantemente que no eres suficiente, que estás siendo irracional o que tus emociones no son válidas, empiezas a internalizar esas ideas. Te dices a ti mismo que tal vez estás exagerando, que tal vez no tienes razón. Te conviertes en tu propio crítico, utilizando las mismas tácticas de manipulación que el narcisista ha utilizado contra ti. Este proceso se convierte en una espiral descendente en la que cada vez pierdes más tu sentido de autonomía y autoconfianza. La lucha interna que esto provoca puede ser inmensa. El narcisista juega con tus emociones y, sin querer, empiezas a dudar de tu valor y de lo que mereces. La pregunta, ¿estoy siendo demasiado sensible?, se convierte en algo constante en tu mente. El problema es que, mientras te encuentras atrapado en este ciclo, el narcisista sigue avanzando en su manipulación y tú te sigues alejando de tu verdadero yo. Esto puede generar un profundo sufrimiento emocional, ya que empiezas a ver tu vida como algo que está fuera de tu control. Al mismo tiempo, el narcisista se beneficia de este proceso. Cuando ve que empiezas a perder tu sentido de ti mismo, que dudas de tus propios pensamientos y emociones, se siente más seguro. El narcisista vive en un mundo donde la gente a su alrededor debe estar subordinada a su voluntad. Cuanto más te desconectas de tu propia identidad y de tus propias necesidades emocionales, más fácil le resulta mantener su control. Es un ciclo perverso en el que la víctima pierde más de sí misma con cada intento de agradar al narcisista. Aquí es donde la recuperación comienza. El primer paso hacia la sanación es darse cuenta de que todo lo que el narcisista te ha hecho sentir no es la verdad. La manipulación emocional que has experimentado, las dudas que has tenido sobre ti mismo, todo eso es parte del juego que el narcisista juega para mantenerte bajo su control. A medida que tomas conciencia de esto, puedes empezar a tomar medidas para recuperar tu autoestima y tu sentido de identidad. Reconocer que la culpa no es tuya y que no estás siendo demasiado sensible es un paso crucial. Es fundamental que trabajes en reconectar con tu verdadero yo. Esto puede implicar el establecimiento de límites más firmes, el fortalecimiento de tu confianza en ti mismo y el aprendizaje de cómo poner distancia emocional con el narcisista. También es esencial recordar que no tienes que convencer al narcisista de nada. De hecho, es inútil hacerlo. Lo único que debes hacer es empezar a tomar decisiones basadas en lo que es mejor para ti, no en lo que el narcisista necesita de ti. Al enfocarte en tus propios sentimientos y necesidades, recuperarás gradualmente tu autonomía emocional.
La reconstrucción de tu identidad después de una relación con un narcisista no es algo fácil. Puede que hayas perdido parte de tu confianza y autoestima, pero eso no significa que no puedas volver a encontrarlas. Al empezar a establecer límites más claros, te das cuenta de que no necesitas la validación de los demás para sentirte valioso. Aprendes a validar tus propios sentimientos y pensamientos sin depender de la aprobación del narcisista. Este proceso toma tiempo, pero cada pequeño paso hacia la autonomía emocional es un paso hacia la recuperación. Lo más importante que debes recordar es que la manipulación emocional que experimentaste no define quién eres. El narcisista no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. La verdadera fuerza radica en darte cuenta de que tu valor no depende de las palabras o acciones del narcisista, sino de ti mismo. Es hora de empezar a ser tú mismo, sin las influencias negativas que un narcisista te ha impuesto. En este proceso de sanación, también es importante que busques apoyo, ya sea en forma de terapia, grupos de apoyo o amigos cercanos que comprendan lo que has estado viviendo. Es crucial tener un sistema de apoyo que te ayude a reconstruir tu identidad. Hablar de lo que has experimentado, compartir tus sentimientos y escuchar las experiencias de los demás puede ser extremadamente liberador. A través del apoyo, puedes empezar a redescubrir quién eres realmente, sin la influencia destructiva del narcisista. Una vez que tomes esta decisión de recuperar tu poder, verás que la vida comienza a cambiar. La relación con el narcisista ya no será el centro de tu existencia. Tu bienestar emocional ya no dependerá de sus manipulaciones y podrás empezar a vivir de una manera más saludable y plena. Ahora que hemos hablado de las tácticas manipulativas y de cómo te afectan, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has vivido una situación similar con un narcisista? ¿Qué estrategias has utilizado para establecer límites y recuperar tu independencia emocional? Me encantaría conocer tu experiencia. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame cómo has manejado las relaciones con narcisistas en tu vida. Este es un espacio para compartir y aprender unos de otros. Además, si tienes alguna pregunta o si algo de lo que hemos hablado resuena contigo, no dudes en comentar. Quiero que este video se convierta en un punto de partida para una conversación real sobre la recuperación emocional y la liberación del control narcisista. Cuando estamos lidiando con un narcisista, es fácil caer en la trampa de creerse ciertos mitos o ideas erróneas que, aunque populares, no son útiles y solo contribuyen a mantenernos atrapados en una relación tóxica. Muchos de nosotros hemos sido enseñados que la amabilidad, la paciencia y la comprensión pueden cambiar a las personas, que si somos lo suficientemente buenos o si les damos lo que necesitan, eventualmente aprenderán a respetarnos y a amarnos de vuelta. Sin embargo, esta es una de las ideas más dañinas y peligrosas que podemos tener cuando tratamos con un narcisista. Uno de los mitos más comunes es la creencia de que si solo se es lo suficientemente amable, el narcisista finalmente cambiará o se dará cuenta de su comportamiento destructivo. La gente suele pensar que la amabilidad será un espejo en el que el narcisista se verá reflejado y cambiará su actitud. ¿Alguna vez has pensado que si solo fueras un poco más comprensivo, la otra persona dejaría de manipularte? Es una trampa muy común y entiendo por qué. Vivimos en una cultura que valora la empatía y la bondad. Queremos ver lo mejor en los demás, queremos creer que todo el mundo tiene la capacidad de cambiar si se les da suficiente amor y comprensión. Pero cuando se trata de un narcisista, este enfoque no solo es ineficaz, sino que perpetúa la manipulación. La amabilidad, en su forma más pura, puede ser un acto de generosidad y empatía que puede fortalecer las relaciones, pero con un narcisista se convierte en una herramienta para controlarlo. El narcisista no busca una relación equilibrada basada en el respeto mutuo, sino en la validación constante y el poder. Cada acto de amabilidad que ofreces sin recibir nada a cambio, lejos de cambiar su comportamiento, alimenta la dinámica de dependencia emocional y control. Estás jugando un juego que nunca fue diseñado para que ganes. Uno de los puntos que quiero resaltar es cómo, cuando le damos al narcisista demasiada paciencia y amabilidad, estamos, en cierto modo, perpetuando su necesidad de poder. En lugar de establecer límites y enseñarles que su comportamiento no es aceptable, estamos indirectamente enviando el mensaje de que está bien seguir manipulándonos. Cada vez que toleramos una acción tóxica o injusta,
por mucho que expliquemos nuestras razones o tratemos de ser comprensivos, les estamos dando el poder de seguir adelante sin consecuencias. Este es uno de los mayores problemas cuando tratamos de razonar con un narcisista. Pensamos que, si solo les explicamos lo suficiente, si les mostramos nuestra perspectiva, finalmente entenderán. Pero el narcisista no está interesado en entender. Uno de los errores que cometemos al tratar con un narcisista es que creemos que la razón triunfará. Nos dicen que todo se resuelve con diálogo, con una buena explicación, con un enfoque lógico y razonable. Pero el narcisista no juega con las mismas reglas que nosotros. Para ellos no importa cuánto les expliques o cuán lógica sea tu argumentación. Lo único que importa es mantener su dominio y su imagen de superioridad. Las explicaciones, por mucho que tengan sentido, no tienen valor en su mundo. De hecho, cuanto más intentes razonar, más fácil será para ellos distorsionar la verdad y dar la vuelta a la conversación en su favor. Es importante que dejes de pensar que, si solo eres lo suficientemente claro o lo suficientemente amable, lograrás que el narcisista cambie. Esto no sucederá. El narcisista no cambia porque lo pidas, no cambia porque expliques tus sentimientos o te justifiques. Cambiaría solo si se enfrentara a las consecuencias de su comportamiento, y este es el segundo mito que quiero derribar. La idea de que las personas narcisistas solo necesitan entender el daño que causan para cambiar. Esto es completamente falso. Un narcisista no se comporta de la manera que lo hace por falta de entendimiento. Se comporta de esa manera porque lo disfruta, porque le da poder y porque le permite mantener el control. La idea de que las personas pueden cambiar solo porque ven lo incorrecto de su comportamiento es otro mito ampliamente extendido. Creemos que si explicamos nuestro dolor o nuestras emociones, el otro reconocerá su error y a partir de ahí todo se resolverá. Pero la verdad es que un narcisista no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Ellos no tienen la misma empatía que las personas emocionalmente sanas. Su capacidad para entender cómo su comportamiento afecta a los demás está profundamente limitada por su ego y su necesidad de validación. Cuando un narcisista te hace daño, no lo hace por accidente. Lo hace porque, en su mundo, tus emociones no son tan importantes como su necesidad de control. Otro mito común es que los narcisistas no son tan malos. A menudo minimizamos la gravedad del daño que causan al creer que simplemente son personas difíciles o que no saben lo que hacen. Esto es, en parte, una forma de defendernos, de intentar justificar su comportamiento para poder lidiar con él de una manera que nos permita seguir la relación. Pero esto solo perpetúa la dinámica tóxica. Los narcisistas no actúan de manera destructiva por ignorancia. Ellos son conscientes de sus acciones y muchas veces las realizan de manera deliberada para conseguir lo que quieren: poder, control y validación. Esta es la base de su comportamiento. No es un accidente, no es un error, no es algo que suceda sin querer. Es parte de su estrategia. Por eso tenemos que dejar de excusar sus actos. Minimizar lo que hacen o decirnos que no son tan malos solo perpetúa la relación disfuncional. Necesitamos entender que el narcisista no va a cambiar a menos que se enfrente a consecuencias reales por su comportamiento. Si seguimos aceptando su manipulación, si seguimos cediendo, si seguimos siendo demasiado amables y pacientes, lo único que logramos es hacerles más fácil el juego. Ellos no necesitan más excusas para su comportamiento. Lo que necesitan es confrontación, consecuencias y límites claros. Finalmente, uno de los mitos más dañinos que tenemos que desmentir es el de la esperanza de la redención del narcisista. Muchas veces, en una relación con un narcisista empezamos a pensar que si les damos tiempo, si seguimos siendo amables, si seguimos explicando nuestras necesidades, algún día cambiarán. Esta es una ilusión que muchos caen, porque hemos sido condicionados a creer que el amor y la comprensión pueden salvar a las personas. Pero este mito no tiene base en la realidad cuando se trata de un narcisista. Los narcisistas no buscan ser salvados, no buscan cambiar. Ahora que hemos desmentido algunos de los mitos más comunes sobre los narcisistas y sus comportamientos, es importante adentrarnos en el impacto emocional y psicológico que estas relaciones pueden tener en la víctima. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo esto se trata solo de personas difíciles o de malentendidos. Pero la verdad es que estar involucrado con un narcisista puede dejar heridas profundas,
algunas de las cuales perduran mucho tiempo después de que la relación haya terminado. Cuando una persona está constantemente siendo manipulada por un narcisista, las heridas emocionales que se infligen no son solo superficiales. Son cicatrices psicológicas que afectan la autoestima, la confianza y la percepción que tienes de ti mismo. La manipulación constante, las mentiras, el gaslighting y la proyección te hacen dudar de tu propio juicio, de tu sentido de la realidad y, lo peor de todo, de tu propio valor. Cuanto más te sumerges en esa relación tóxica, más pierdes de ti mismo. Esto se debe a que los narcisistas no solo buscan controlar tus acciones, sino también moldear tu forma de pensar, tus emociones y, finalmente, tu identidad. Una de las primeras cosas que puedes empezar a experimentar en una relación con un narcisista es la pérdida de tu autoestima. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con el tiempo comienzas a sentirte cada vez más inseguro de quién eres y de lo que vales. Te haces preguntas constantes. ¿Estoy exagerando? ¿Será que soy el problema aquí? Los narcisistas son expertos en sembrar estas dudas. De hecho, gran parte de su poder proviene de hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno, que no eres capaz de ver las cosas como realmente son o que tus emociones son injustificadas. Este tipo de manipulación tiene un costo emocional significativo. Cuando tu autoestima está en juego, no solo te afecta en tu relación con el narcisista, sino que comienza a desbordarse en otras áreas de tu vida. Puede afectar la forma en que te relacionas con otras personas, cómo ves tu futuro y hasta cómo te sientes contigo mismo. Lo peor de todo es que, después de mucho tiempo, puede ser difícil saber dónde termina el narcisista y dónde comienzas tú. Esta confusión sobre quién eres y lo que realmente deseas es una de las huellas más profundas que un narcisista puede dejar en su víctima. Una de las principales razones por las que esto sucede es que los narcisistas son expertos en explotar las inseguridades de las personas. Saben exactamente cómo llegar a tus puntos vulnerables y cómo manipular tus emociones para que sigas a su lado. Si tienes alguna debilidad, algún complejo o alguna inseguridad, el narcisista se encargará de explotarlo. Esto puede ser tan sutil como hacer comentarios que parecen inofensivos, pero que se van acumulando con el tiempo, erosionando tu confianza. Los narcisistas no necesitan atacar directamente. Prefieren minar poco a poco tu percepción de ti mismo hasta que dejas de ser capaz de confiar en tus propias decisiones. La dependencia emocional es otra herida profunda que puede quedar después de estar involucrado con un narcisista. Este tipo de relación no solo desgasta tu autoestima, sino que también crea una adicción emocional a la validación que el narcisista te da en momentos específicos. Como mencionamos anteriormente, los narcisistas utilizan la reforzación intermitente para mantenerte emocionalmente atrapado. Te dan migas de afecto y cariño en momentos clave, solo para retirarlas nuevamente y reemplazarlas con crueldad o indiferencia. Este ciclo crea una necesidad constante de buscar su aprobación y la víctima se encuentra atrapada en una especie de búsqueda emocional, esperando el próximo momento de validación. Lo más difícil de esta dependencia emocional es que la víctima empieza a creer que no puede vivir sin la atención o aprobación del narcisista. Este ciclo de altibajos emocionales crea una relación tóxica donde la persona afectada ya no busca su bienestar. Este tipo de relación no solo te roba la estabilidad emocional, sino que también te hace cuestionar constantemente tu percepción de la realidad. El gaslighting es una de las formas más efectivas de control que los narcisistas emplean, ya que te hace dudar de tus propios sentidos. El gaslighting es cuando el narcisista manipula los hechos para hacerte creer que lo que viste o lo que recuerdas nunca sucedió o está mal interpretado. Este proceso crea una distorsión mental que puede hacer que la víctima se sienta como si estuviera perdiendo el control de su propia vida. En su intento de justificar su comportamiento o de desviar la culpa, el narcisista te hará cuestionar tu propio juicio. El impacto psicológico de esto es profundo y puede llevar a una serie de problemas relacionados con la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Es importante que reconozcamos que las heridas que deja un narcisista no son solo emocionales o psicológicas, sino que también afectan nuestra salud física. El estrés constante y la ansiedad que surgen de tratar con un narcisista pueden tener efectos devastadores en el cuerpo.
La tensión emocional y la falta de apoyo emocional real aumentan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que puede llevar a una variedad de problemas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio y fatiga crónica. Las personas atrapadas en una relación con un narcisista a menudo experimentan un agotamiento físico y emocional que se acumula con el tiempo, dejándolas debilitadas y vulnerables a otros problemas de salud. Otro aspecto importante que hay que abordar es el impacto que las relaciones con narcisistas tienen en nuestra capacidad para confiar en los demás. Después de haber sido manipulados y traicionados repetidamente, es natural que empecemos a desconfiar de las intenciones de las demás personas. Las heridas emocionales que un narcisista deja pueden hacer que una persona se cierre y se vuelva reacia a establecer nuevas relaciones. El miedo al rechazo, la desconfianza y la sensación de no ser lo suficientemente bueno para los demás pueden prevalecer mucho después de que la relación con el narcisista haya terminado. Este tipo de trauma emocional no solo afecta las relaciones con los demás, sino que también crea un obstáculo interno en el desarrollo personal. Te sientes atrapado en un ciclo donde no puedes avanzar porque el narcisista ha dejado marcas en tu manera de pensar y de interactuar con el mundo. Te conviertes en tu propio crítico constante, lo que te impide experimentar la vida de manera plena y saludable. La recuperación de esta herida emocional es un proceso que requiere trabajo interno, paciencia y, sobre todo, la voluntad de sanar. Es fundamental que las víctimas de relaciones narcisistas reconozcan que aunque las heridas son profundas, no son insuperables. El primer paso hacia la curación es entender que el daño que se ha causado no es un reflejo de su valía como persona. El narcisista te hace creer que el problema eres tú, que tú eres el que está equivocado o que no eres digno de amor y respeto. Sin embargo, el daño que ha causado el narcisista está en su comportamiento, no en tu ser intrínseco. Recuperar tu autoestima y confianza en ti mismo es el primer paso para sanar. Tienes que recordarte que al final, el narcisista es el que carece de la capacidad para valorar y respetar a los demás, no tú. En este proceso de curación es fundamental que te des el permiso de reencontrarte contigo mismo. Aprender a establecer límites firmes, aprender a decir no sin sentirte culpable y dejar de buscar la validación externa son los pilares que sostendrán tu recuperación emocional. Recuerda que el narcisista no te definió, aunque haya intentado hacerlo. Eres mucho más que la imagen distorsionada que ellos querían imponer sobre ti. Las víctimas de narcisistas a menudo se sienten como si estuvieran atrapadas en una batalla emocional interminable. Pero al enfrentar esta verdad y entender las tácticas manipulativas que se usaron en su contra, pueden comenzar el proceso de sanar y reconstruir una vida emocionalmente libre y auténtica. Este camino no será fácil, pero es el único camino hacia la verdadera liberación emocional. En todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero ahora quiero que pongas todo eso a un lado por un momento, porque lo que voy a compartir contigo en esta parte del video puede cambiar tu manera de ver toda esta situación. La revelación es la siguiente. El verdadero poder no reside en la amabilidad ni en la lucha por cambiar al narcisista. El verdadero poder reside en dejar de jugar el juego por completo. Sé que esto puede sonar extraño, tal vez incluso contraintuitivo, pero quiero que realmente pienses en esto. La mayoría de las personas atrapadas en relaciones con narcisistas cometen un error común. Creemos que debemos ganar en la relación, que debemos demostrarles nuestra valía o convencerlos de que están equivocados. Nos sentimos atrapados porque estamos jugando según las reglas del narcisista, y esas reglas están diseñadas para que nunca ganemos. La verdadera liberación, entonces, no está en intentar cambiar al narcisista ni en seguir el patrón de manipulación emocional. Está en romper las reglas del juego. Está en dejar de jugar por completo. Y lo más impactante de todo esto, lo que puede cambiar tu perspectiva sobre todo lo que hemos discutido, es que cuando dejas de jugar el juego del narcisista, ellos pierden su poder sobre ti. En este momento puede que te estés preguntando, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puedo dejar de jugar un juego al que me han forzado a participar? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. Es una cuestión de emocionalmente desapegarse de su manipulación. Es dejar de ser reactivo, dejar de buscar su aprobación y dejar de tratar de ganar su respeto o comprensión.
Y lo más importante es reconocer que el narcisista no tiene control sobre ti, a menos que tú lo permitas. Este concepto puede ser difícil de entender, especialmente si has pasado mucho tiempo tratando de encontrar una manera de hacer que el narcisista cambie, de tratar de hacer que te vea de manera diferente o de arreglar la relación. Pero aquí está la clave. El narcisista no cambiará porque no tiene la capacidad de hacerlo. Estás tratando de cambiar algo que está estructurado sobre una base de ego y manipulación. La única forma de salir de este ciclo destructivo es dejar de esperar que las reglas del narcisista cambien y empezar a jugar según tus propias reglas. ¿Te has dado cuenta de cómo, al intentar explicarte y justificarte con el narcisista, entras en su juego? Cada vez que haces eso, cada vez que intentas razonar, defenderte o buscar su aprobación, les estás dando más control. Estás alimentando su necesidad de poder y validación, y mientras sigas en ese ciclo, seguirás perdiendo más de ti mismo. Dejar de jugar el juego significa renunciar a la necesidad de que el narcisista te valide. Significa no reaccionar emocionalmente a sus manipulaciones y, en su lugar, establecer límites claros y no ceder ante su control emocional. Imagina lo siguiente por un momento. En lugar de sentirte atrapado en sus manipulaciones, en lugar de sentir que siempre tienes que justificarte o pedir su aprobación, decides que ya no necesitas su reconocimiento. Dejas de buscar su validación. Dejas de defender tu punto de vista ante alguien que no está dispuesto a escucharte. En ese momento, tú recuperas el control. Y aquí está el giro importante. Cuando dejas de ser reactivo, cuando dejas de jugar su juego, empiezas a sentirte liberado. El narcisista ya no tiene poder sobre ti. Las tácticas de gaslighting y proyección ya no tienen efecto porque has dejado de responder a ellas. Ya no tienes que probarles nada a ellos ni a ti mismo. El control ya no está en sus manos, está en las tuyas. A veces lo que más queremos cuando estamos atrapados en una relación con un narcisista es una resolución. Queremos ese momento en el que el narcisista finalmente se da cuenta de lo que ha hecho mal y se disculpa. Queremos que reconozca su comportamiento y pida perdón. Pero lo que a menudo no nos damos cuenta es que esa resolución nunca va a llegar. El narcisista no está interesado en la resolución, está interesado en el control. Y lo que ocurre es que, al perseguir esta resolución, te quedas atrapado en un ciclo interminable de justificaciones, explicaciones y malentendidos. Por eso la verdadera revelación es que la resolución no proviene de que el narcisista cambie o reconozca su comportamiento. La resolución viene de liberarte de la necesidad de su aprobación y de dejar de participar en su juego manipulativo. Este es el momento en que realmente empiezas a tomar el control de tu vida emocional. Al hacer esto, ya no te sientes impotente, ya no te sientes como si estuvieras buscando algo que nunca llegará. Ahora puede que estés pensando, ¿es esto realmente posible? ¿Cómo puedo simplemente dejar de jugar su juego y no sentirme atrapado en su mundo? La respuesta está en el desapego emocional. El desapego emocional no significa que dejes de sentir, sino que aprendes a no reaccionar emocionalmente a las manipulaciones del narcisista. Es como si dejas de estar a su disposición emocionalmente. Dejas de ser una marioneta que se mueve con sus hilos. En lugar de eso, tomas el control de tu propia narrativa y dejas que ellos sigan su camino sin que eso afecte tu paz interna. Este desapego emocional se logra con el tiempo, con la práctica y con la comprensión profunda de que el narcisista no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo permitas. Y lo más importante de todo, cuando dejas de jugar el juego, te das cuenta de que no tienes que justificar tu valor o tus emociones a nadie. Tu valía no depende de la aprobación de un narcisista ni de su capacidad para entenderte. Lo que importa es cómo te ves a ti mismo, cómo estableces límites y cómo te respetas a ti mismo. Al principio, este proceso puede parecer difícil. La necesidad de la validación del narcisista puede ser algo arraigado y difícil de dejar ir. Es natural querer que te aprecien, que te vean, que te validen. Pero una vez que empiezas a liberarte de esa necesidad, empiezas a experimentar una sensación de libertad emocional que nunca habías conocido antes. Ya no estás a merced de las manipulaciones, ya no estás esperando ese momento de redención que nunca llegará. Y lo mejor de todo, comienzas a verte a ti mismo de la manera en que siempre mereciste ser visto, con respeto, con amor propio y con la certeza de que tu valor no depende de los demás.
Este proceso de dejar de jugar el juego del narcisista es el paso hacia la verdadera independencia emocional. Al hacer esto, empiezas a vivir para ti mismo sin depender de la aprobación o validación de alguien más. Ya no eres víctima de sus manipulaciones. Ahora eres libre para ser quien eres realmente, sin las cadenas del control narcisista. Y cuando te das cuenta de esto, es cuando realmente comienzas a sanar y a recuperar tu poder. Continuando con la revelación que hemos explorado en la primera parte, que el verdadero poder reside en dejar de jugar el juego del narcisista, ahora quiero profundizar en cómo esa simple verdad puede transformarse en un acto de liberación total. Porque, aunque parezca un concepto radical, cuando realmente lo entiendes y lo aplicas, cambia no solo tu forma de interactuar con los narcisistas, sino tu forma de vivir y de relacionarte con todos los aspectos de tu vida. El poder que está en tus manos al dejar de ser reactivo y dejar de buscar validación en los demás es algo que te permite empezar a construir una vida mucho más saludable y auténtica. A menudo, lo que nos atrapa en la dinámica de un narcisista es nuestra propia percepción de control. Hay una idea subyacente de que si cambiamos nuestra forma de ser o de actuar, si somos más pacientes o más comprensivos, o si seguimos dando todo lo que tenemos, finalmente seremos recompensados con el reconocimiento, el respeto o el amor que anhelamos. Pero la verdad es que este enfoque está mal orientado. El narcisista nunca se basa en la reciprocidad, la empatía ni el respeto mutuo. Si buscas estos aspectos en una persona que no tiene la capacidad de ofrecerlos, estarás atrapado en una relación desigual donde solo tú te estás dando y sacrificando, mientras el narcisista toma sin dar nada a cambio. Entonces, la clave para liberarte de este ciclo es renunciar a la idea de que necesitas cambiarte a ti mismo para recibir la aprobación del narcisista. Esta es la revelación más impactante. No tienes que cambiar para complacerlos porque nunca lo lograrás. Puedes esforzarte, ser amable, darles todo lo que tienes emocionalmente, pero al final del día, el narcisista no cambiará su comportamiento porque lo que está buscando no es una relación equilibrada, sino el control total. El gran error que cometemos es pensar que si somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente pacientes, lo suficientemente comprensivos, el narcisista finalmente cambiará. Lo que quiero que entiendas es que, al dejar de jugar según sus reglas, estás ganando el control de la situación. Es un cambio de mentalidad y de estrategia que requiere de una gran dosis de autoconciencia y valentía. Dejas de ser reactivo a sus manipulaciones, a sus ataques emocionales y a su constante búsqueda de validación. Cuando dejas de reaccionar emocionalmente, es cuando el narcisista empieza a perder su poder. Ya no puedes ser manipulado porque no estás dispuesto a jugar el juego que ellos han diseñado para ti. Este desapego emocional no significa que dejes de tener emociones, ni que te conviertas en una persona insensible. Significa que te vuelves consciente de tus propias emociones y aprendes a gestionarlas sin que el comportamiento del narcisista las controle. La clave está en aprender a responder de manera deliberada en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto requiere práctica y una toma de conciencia constante, pero con el tiempo empezarás a ver los resultados. La verdadera victoria no es hacer que el narcisista cambie, es tomar el control de tu vida emocional y dejar de ser manipulado. El narcisista juega con tus emociones para asegurarse de que sigas atrapado en su red. Te hace sentir culpable, te hace dudar de ti mismo, te hace sentir que nunca eres suficiente. Este es el ciclo que te atrapa, y cuanto más tiempo pasas dentro de él, más difícil se vuelve escapar. Pero aquí está la buena noticia. Cuando te das cuenta de lo que está sucediendo, puedes empezar a romper ese ciclo. Dejas de ser el jugador y te conviertes en el observador. Ya no permites que sus tácticas definan tu estado emocional. La clave es reconocer que, aunque el narcisista puede seguir manipulando a los demás, tú no tienes que ser uno de sus objetivos. La verdadera libertad emocional se encuentra cuando entiendes que el poder que ellos tienen sobre ti es solo una ilusión que tú puedes desmantelar. Este concepto es liberador porque, en muchos casos, lo que más deseamos cuando estamos atrapados en una relación con un narcisista es la resolución emocional. Queremos ese cierre, esa disculpa que nunca llega. Queremos que el narcisista reconozca su comportamiento y se disculpe. Pero la verdad es que esa disculpa nunca llegará, porque el narcisista no tiene el deseo ni la capacidad para hacerlo. Las personas que padecen trastornos narcisistas
No pueden admitir sus fallos porque eso pondría en peligro su falso sentido de superioridad. Cuando te das cuenta de esto, puedes comenzar a liberarte de esa necesidad de cierre. Dejar ir la necesidad de una disculpa es uno de los actos más poderosos que puedes hacer para sanar. Ya no estás esperando algo que no se te va a dar. En lugar de eso, tomas el control de tu propia narrativa y te permites avanzar sin necesidad de que el narcisista valide tus sentimientos o te dé una respuesta. Una vez que entiendas que no puedes cambiar al narcisista y que tú no eres responsable de sus acciones, todo comienza a cambiar. Ya no tienes que cargar con la responsabilidad de sus actitudes. El narcisista no puede seguir siendo una fuente de validación para ti, y cuando dejas de depender de su aprobación, recuperas tu poder. Al dejar de jugar el juego, dejas de ser parte de su ciclo destructivo. No te defines por su incapacidad para ofrecerte una relación genuina. El desapego emocional es el primer paso real hacia la sanación. Esto no significa cortar todos los lazos con el narcisista, aunque en algunos casos puede ser necesario, sino más bien reconocer que sus manipulaciones ya no tienen poder sobre ti. Puedes continuar con tu vida sin que su comportamiento dictamine tu bienestar. Es un proceso que requiere tiempo, pero con cada paso te vas acercando a la verdadera independencia emocional. Al dejar de buscar su validación, al no reaccionar a sus manipulaciones, empiezas a abrir un espacio en tu vida donde puedes ser tú mismo nuevamente. Ya no estás a la merced de sus humillaciones, sus manipulaciones o su constante deseo de control. La libertad que sientes cuando empiezas a tomar el control de tu vida emocional es real y palpable. No necesitas que el narcisista te dé su aprobación ni que vea las cosas desde tu perspectiva. Tú vales por lo que eres, no por lo que ellos decidan ver en ti. Este es un cambio radical, pero es el cambio que te lleva a la verdadera libertad emocional. Cuando dejas de jugar el juego del narcisista, recuperas lo más valioso que tienes, tu paz interior. Y lo más sorprendente es que, cuando el narcisista se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, la dinámica de la relación comienza a cambiar. Ellos pueden seguir buscando el control, pero ya no eres un jugador en su juego. Dejas de ser una pieza más en su tablero de manipulación. Este es el verdadero acto de liberación. Cuando dejas de ser parte de su juego, recuperas el control de tu propia vida. Pero quiero que profundicemos aún más en el impacto real que esto tiene en tu vida, porque a lo largo de este proceso, la verdadera revelación no solo está en dejar de ser una víctima, sino en reconocer tu propio poder personal. Cuando dejas de estar atrapado en el ciclo del narcisista, es como si de repente te liberaras de una niebla emocional que ha estado oscureciendo tu percepción durante tanto tiempo. El poder de no reaccionar, el poder de no esperar más de alguien que nunca podrá ofrecerte lo que necesitas, te coloca en una posición de libertad real. Ya no estás buscando el cierre, ni una disculpa, ni su comprensión. Ya no estás buscando pruebas de que lo que hiciste o sentiste era válido. Tú validas tus emociones, tus sentimientos y tus decisiones. Este es un punto de inflexión fundamental porque, a partir de aquí, te conviertes en la persona que define tu vida. Este proceso de desapego emocional y liberación es el primer paso hacia una nueva forma de pensar y de actuar. Ya no necesitas el permiso de nadie para ser tú mismo. Tú te conviertes en el centro de tu propia vida emocional. Esto no solo cambia la relación con el narcisista, sino que cambia todos los aspectos de tu vida. De repente empiezas a tomar decisiones basadas en lo que te beneficia a ti, en lugar de lo que te hará agradable o aceptable para los demás. Recobras tu autonomía, y esa autonomía se extiende a todas las relaciones que tienes, no solo a la que tuviste con el narcisista. Ahora quiero hablar de lo que ocurre después de que has dejado de jugar el juego, porque el narcisista al principio puede sentirse confundido. Quizá intente seguir jugando, pero se dará cuenta de que no puede controlar la situación como antes. En algunos casos, incluso puede intentar ser aún más manipulador, intensificando sus tácticas. Pero aquí está lo que debes recordar. Ya no estás bajo su control. El hecho de que no reacciones, el hecho de que no busques su validación, lo pone en una posición en la que ya no puede hacer que juegues como él quiere. Se enfrenta a la realidad de que su poder depende de tu participación y si tú dejas de participar, su influencia sobre ti se disuelve. Ahora bien, esto no significa que la relación con el narcisista vaya a mejorar. De hecho, puede empeorar, porque ellos verán que ya no tienen el control y lo intentarán recuperar.
Sin embargo, lo más importante aquí es que ya no tienes que quedarte atrapado en ese ciclo. Puedes decidir alejarte, establecer límites más firmes y, lo más importante, tomar el control de tu bienestar emocional. Ya no dependes de sus subidas y bajadas emocionales. Ya no necesitas su aprobación. Este es el momento en el que puedes empezar a tomar decisiones que verdaderamente sirvan a tu propio bienestar y no a sus manipulaciones. A veces, el miedo a la confrontación o el temor de perder la relación hace que las personas sigan jugando el juego del narcisista. Nos han enseñado que debemos ser pacientes, que debemos ser comprensivos y que si solo seguimos siendo amables y justos, todo mejorará. Al dejar de buscar su validación, al no reaccionar a sus manipulaciones, empiezas a abrir un espacio en tu vida donde puedes ser tú mismo nuevamente. Ya no estás a la merced de sus humillaciones, sus manipulaciones o su constante deseo de control. La libertad que sientes cuando empiezas a tomar el control de tu vida emocional es real y palpable. No necesitas que el narcisista te dé su aprobación ni que vea las cosas desde tu perspectiva. Tú vales por lo que eres, no por lo que ellos decidan ver en ti. Este es un cambio radical, pero es el cambio que te lleva a la verdadera libertad emocional. Cuando dejas de jugar el juego del narcisista, recuperas lo más valioso que tienes, tu paz interior. Y lo más sorprendente es que, cuando el narcisista se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, la dinámica de la relación comienza a cambiar. Ellos pueden seguir buscando el control, pero ya no eres un jugador en su juego. Dejas de ser una pieza más en su tablero de manipulación. Este es el verdadero acto de liberación. Cuando dejas de ser parte de su juego, recuperas el control de tu propia vida. Pero quiero que profundicemos aún más en el impacto real que esto tiene en tu vida, porque a lo largo de este proceso, la verdadera revelación no solo está en dejar de ser una víctima, sino en reconocer tu propio poder personal. Cuando dejas de estar atrapado en el ciclo del narcisista, es como si de repente te liberaras de una niebla emocional que ha estado oscureciendo tu percepción durante tanto tiempo. El poder de no reaccionar, el poder de no esperar más de alguien que nunca podrá ofrecerte lo que necesitas, te coloca en una posición de libertad real. Ya no estás buscando el cierre, ni una disculpa, ni su comprensión. Ya no estás buscando pruebas de que lo que hiciste o sentiste era válido. Tú validas tus emociones, tus sentimientos y tus decisiones. Este es un punto de inflexión fundamental porque, a partir de aquí, te conviertes en la persona que define tu vida. Este proceso de desapego emocional y liberación es el primer paso hacia una nueva forma de pensar y de actuar. Ya no necesitas el permiso de nadie para ser tú mismo. Tú te conviertes en el centro de tu propia vida emocional. Esto no solo cambia la relación con el narcisista, sino que cambia todos los aspectos de tu vida. De repente empiezas a tomar decisiones basadas en lo que te beneficia a ti, en lugar de lo que te hará agradable o aceptable para los demás. Recobras tu autonomía, y esa autonomía se extiende a todas las relaciones que tienes, no solo a la que tuviste con el narcisista. Ahora quiero hablar de lo que ocurre después de que has dejado de jugar el juego, porque el narcisista al principio puede sentirse confundido. Quizá intente seguir jugando, pero se dará cuenta de que no puede controlar la situación como antes. En algunos casos, incluso puede intentar ser aún más manipulador, intensificando sus tácticas. Pero aquí está lo que debes recordar. Ya no estás bajo su control. El hecho de que no reacciones, el hecho de que no busques su validación, lo pone en una posición en la que ya no puede hacer que juegues como él quiere. Se enfrenta a la realidad de que su poder depende de tu participación y si tú dejas de participar, su influencia sobre ti se disuelve. Ahora bien, esto no significa que la relación con el narcisista vaya a mejorar. De hecho, puede empeorar, porque ellos verán que ya no tienen el control y lo intentarán recuperar. Sin embargo, lo más importante aquí es que ya no tienes que quedarte atrapado en ese ciclo. Puedes decidir alejarte, establecer límites más firmes y, lo más importante, tomar el control de tu bienestar emocional. Ya no dependes de sus subidas y bajadas emocionales. Ya no necesitas su aprobación. Este es el momento en el que puedes empezar a tomar decisiones que verdaderamente sirvan a tu propio bienestar y no a sus manipulaciones.
A veces, el miedo a la confrontación o el temor de perder la relación hace que las personas sigan jugando el juego del narcisista. Es fundamental que comprendamos esto para poder liberarnos. No estás aquí para cambiar a nadie. Si te has estado esforzando por hacer que el narcisista te vea, te respete o te ame, es momento de soltar esa expectativa. No hay nada que puedas hacer para cambiar su comportamiento si no están dispuestos a hacerlo por sí mismos. Y lo que es aún más importante, tu bienestar no depende de ellos. La verdadera libertad llega cuando tomas el control de tu vida emocional y te liberas de la necesidad de su validación. Este es un concepto radical, pero liberador, porque cuando dejas de buscar que el narcisista cambie, cuando dejas de darle poder sobre tu bienestar emocional, de repente te ves a ti mismo desde una nueva perspectiva. Ya no eres alguien atrapado en un ciclo emocional de manipulación y confusión. Ahora eres alguien que ha recuperado su autonomía y que sabe que su valor no depende de lo que el narcisista piense de él. Esta es la perspectiva que cambia todo, el poder de definirte a ti mismo. La liberación emocional que proviene de dejar de jugar su juego es profunda. Ya no vives bajo la constante presión de que tus emociones dependan de su comportamiento. Ya no te dejas arrastrar por sus subidas y bajadas emocionales. Esta es una sensación de libertad que es difícil de describir si nunca has experimentado. Pero una vez que dejas de esperar su aprobación, comienzas a ver el mundo de una manera completamente diferente. Empiezas a ser dueño de tus emociones, en lugar de ser el esclavo de las manipulaciones del narcisista. Lo que muchos no se dan cuenta es que, en el momento en que dejas de buscar su validación y dejas de jugar el juego, el narcisista pierde interés. La razón de esto es que su poder se basa en hacerte sentir que no eres suficiente, que siempre tienes que buscar su aprobación, que siempre tienes que justificarte. Cuando eso desaparece, cuando ya no eres más una víctima que busca validación, el narcisista se ve despojado de su poder sobre ti, y es en ese momento cuando la relación comienza a perder fuerza, porque ya no estás alimentando su ego. Al principio puede ser un proceso difícil. Puede que sientas la tentación de regresar a viejos patrones de comportamiento, de justificar tus sentimientos o de intentar razonar con el narcisista. Pero el verdadero desafío es resistir esa tentación. Cada vez que logras mantenerte firme, cada vez que te alejas emocionalmente, cada vez que estableces un límite, estás un paso más cerca de la verdadera libertad emocional. Este proceso es, sin duda, largo y desafiante. La clave está en la persistencia y la claridad. Tienes que ser consciente de tu propio valor y ser firme en tu decisión de no ser manipulado. Tu paz interior no depende de lo que el narcisista haga o deje de hacer, depende de ti. Depende de cómo decides interactuar con el mundo, de cómo decides que te afecten las acciones de los demás, de cómo decides que tu bienestar no depende de la validación externa. La verdadera victoria en una relación con un narcisista no es hacer que ellos vean su error, no es hacer que se disculpen, no es obtener una resolución. La verdadera victoria es tomar control de tu propia vida emocional, dejar de depender de ellos para tu sentido de valía y empezar a vivir para ti mismo. Es cuando ya no te importa si el narcisista cambia o no, porque sabes que tu bienestar no está atado a su comportamiento. Esta es la perspectiva que te permite sanar, crecer y seguir adelante con tu vida, sin las cadenas de la manipulación emocional que te mantenían atrapado. Finalmente, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué pasaría si decidieras no seguir buscando su aprobación? ¿Qué pasaría si dejaras de jugar el juego y tomaras el control de tus propias emociones? Sé que es difícil, pero te desafío a que lo intentes. No se trata de ganar o perder ante un narcisista. Se trata de ganar tu independencia emocional. Eso, mi amigo, es lo que realmente importa. Ahora quiero saber lo que piensas. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sentías que el narcisista tenía control sobre ti? ¿Qué pasos has tomado para liberarte de esa dinámica? Te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Estás listo para dejar de jugar el juego del narcisista y tomar el control de tu vida emocional? Hasta este punto hemos hablado de cómo el narcisista manipula nuestras emociones, cómo nos atrapan en su red de control y cómo, al final, el verdadero poder reside en dejar de jugar su juego. Ahora quiero que hablemos de algo fundamental para tu recuperación, las soluciones prácticas para liberarte de la manipulación emocional del narcisista y tomar control de tu vida emocional.
Lo primero que debes entender es que, para dejar de ser víctima de un narcisista, necesitas empezar por cambiar tu enfoque emocional y mental. Es fácil caer en la trampa de querer cambiar al narcisista, de esperar que ellos se den cuenta de su comportamiento y que, finalmente, lleguen a una comprensión de cómo te han afectado. Pero la verdad es que ese cambio no va a venir. Lo que sí puedes cambiar es tu manera de interactuar con ellos y tu forma de responder a sus manipulaciones. Esta es la primera clave para liberar tu vida emocional. El primer paso práctico es establecer límites claros. Si quieres empezar a liberarte de la manipulación del narcisista, debes entender que los límites no solo son importantes, sino necesarios. Los narcisistas se alimentan de la falta de límites. Saben cómo aprovecharse de la generosidad, la paciencia y la compasión de los demás para obtener lo que quieren. Esto no se trata solo de establecer límites verbales o hacer afirmaciones de lo que no tolerarás. Se trata de un cambio de mentalidad. Tú eres el único responsable de cómo se te trata. Cuando los narcisistas se sienten amenazados por tus límites, puede que intenten empujarlos o incluso ignorarlos. Esto es normal y, en muchos casos, es una táctica deliberada para hacerte retroceder, pero la clave es no ceder. En lugar de entrar en discusiones o justificar tu posición, mantén tu firmeza. No tienes que explicar por qué pones un límite, solo debes mantenerlo. Si el narcisista intenta cruzar una línea que has establecido, no vaciles en recordarle ese límite y, si es necesario, alejarte de la situación. Recuerda que no estás aquí para demostrar nada, ni para justificar tu necesidad de respeto. El respeto por ti mismo es lo único que importa. Al principio, esto puede ser difícil, especialmente si estás acostumbrado a ceder ante los narcisistas, a darles explicaciones o a dejar que sus manipulaciones pasen desapercibidas. Es natural sentir que la relación podría desmoronarse o que perderás la conexión que tienes con esa persona. Pero lo que realmente está en juego aquí es tu salud emocional. Si sigues permitiendo que los narcisistas crucen tus límites, no solo seguirás siendo manipulado, sino que estarás contribuyendo al deterioro de tu bienestar. Los límites no solo son importantes en una relación directa con el narcisista, sino también en la forma en que te comunicas con ellos. Deja de sentir la necesidad de justificarte cada vez que el narcisista intente hacerte sentir culpable o cuestionar tus acciones. No tienes que explicar cada decisión que tomas ni pedir permiso por tus emociones. Esto es un acto de autovalidación. Te doy permiso para tomar tus propias decisiones sin buscar la aprobación del narcisista. Al hacerlo, no solo te empoderas, sino que también envías un mensaje claro al narcisista. Tus palabras y tus emociones son tuyas y no permitirás que sean manipuladas ni controladas. El segundo paso clave es aprender a decir no sin sentirte culpable. Este es otro de los grandes desafíos que enfrentamos cuando interactuamos con personas narcisistas. A menudo, los narcisistas son expertos en hacerte sentir que deberías ceder, que deberías hacer lo que ellos quieren o que de alguna manera estás fallando si no lo haces. Este tipo de manipulación puede hacer que te sientas culpable incluso cuando no has hecho nada malo. Es importante recordar que decir no es un acto de rechazo personal, sino una forma de protegerte emocionalmente. Decir no significa que te estás respetando a ti mismo, que estás reconociendo tu derecho a tomar decisiones que te beneficien. Si un narcisista intenta que cedas, especialmente cuando has establecido un límite claro, no tengas miedo de decir no. Puede que al principio te sientas incómodo o incluso culpable por poner un freno a sus demandas, pero este es un paso fundamental en tu proceso de recuperación. No se trata de ser cruel ni de ser insensible. Se trata de ser firme en tus decisiones y no dejar que las manipulaciones de un narcisista te afecten. Lo más liberador de decir no es que al hacerlo, recuperas tu poder personal. Ya no estás dejando que el narcisista dicte cómo debes sentirte ni qué decisiones debes tomar. Decir no es una forma de reclamación de tu autonomía, de tu derecho a vivir sin la constante interferencia de alguien que no respeta tus límites ni tus emociones. El tercer paso es trabajar en tu autoestima. Durante tanto tiempo probablemente te hayas estado cuestionando a ti mismo, dudando de tus emociones y pensamientos debido a la manipulación del narcisista. Esto puede hacer que pierdas la confianza en ti mismo y en tus decisiones. Pero para poder romper con esta dinámica, necesitas reconectar con tu sentido de valía.
Empieza por recordar lo que te hace único, lo que te hace especial y lo que te hace merecedor de ser tratado con respeto. Este proceso no es algo que suceda de inmediato, pero es vital que empieces a reconocer tu propio valor. Esto incluye dejar de compararte con las expectativas irreales del narcisista y con las constantes críticas que te han hecho sentir inferior. No dejes que su visión distorsionada de ti mismo te defina. Tienes que recordar que eres valioso tal y como eres, sin tener que demostrar nada a nadie. Tienes derecho a ser respetado, a ser escuchado y a ser tratado con dignidad, sin importar lo que el narcisista haya dicho o hecho en el pasado. Una de las formas de trabajar en tu autoestima es rodearte de personas que te apoyen y que te respeten. Las relaciones saludables son fundamentales para reconstruir tu confianza. Estar rodeado de personas que te valoran y te hacen sentir bien contigo mismo ayuda a restaurar el equilibrio emocional. En estos momentos de reconstrucción, asegúrate de estar cerca de aquellos que te respetan, te aprecian y te ofrecen un espacio seguro para ser tú mismo. El cuarto paso es reconocer el poder de la distancia emocional. Muchas veces cuando estamos atrapados en una relación con un narcisista, creemos que debemos seguir luchando, que debemos intentar arreglar la situación. Pero la realidad es que, a veces, la única solución es dar un paso atrás. No se trata de una retirada definitiva, sino de dar espacio para que puedas ver las cosas con mayor claridad, sin la presión constante del narcisista. Tomar distancia emocional te permite salir de la montaña rusa emocional del narcisista y darte el espacio necesario para pensar y reflexionar. En este espacio puedes empezar a reconectar contigo mismo y con tus propias necesidades. Puedes empezar a comprender lo que realmente te importa y lo que deseas para ti mismo sin la constante influencia de la manipulación narcisista. La distancia emocional también te da la oportunidad de recuperar tu poder interior, de manera que ya no te sientas arrastrado por las tácticas del narcisista. Recuerda que dar distancia emocional no significa dejar de cuidar de la relación, pero sí significa no permitir que el narcisista controle tus emociones. Si te sientes agotado, confundido o manipulando, haz una pausa y observa desde afuera. Esta observación te dará perspectiva, te permitirá tomar decisiones más claras y más saludables y te ayudará a fortalecer tu autonomía emocional. Así que, hasta aquí, hemos comenzado a explorar algunas de las soluciones prácticas que te permitirán recuperar el control de tu vida emocional, establecer límites claros, decir no sin sentirte culpable, trabajar en tu autoestima y tomar distancia emocional son pasos fundamentales para liberarte de la manipulación narcisista. Sin embargo, hay más que abordar en este proceso y en la siguiente parte profundizaremos aún más en cómo continuar avanzando hacia la recuperación emocional. Ahora que hemos cubierto algunos de los pasos iniciales fundamentales para comenzar a sanar de una relación narcisista, es importante profundizar aún más en cómo cada uno de estos pasos se entrelaza y se refuerza mutuamente en tu camino hacia la recuperación. Como mencionamos, el establecimiento de límites, el desapego emocional, el trabajo en la autoestima y la distancia emocional son la base de una transformación poderosa. Sin embargo, la verdadera resolución, la verdadera liberación, una vez que te has permitido establecer límites claros y empezar a implementar una distancia emocional, el siguiente paso crucial es reconstruir tu percepción de ti mismo. Al comenzar a sanar y desprenderte de las manipulaciones del narcisista, se te presenta una oportunidad única, la oportunidad de redefinir quién eres, de redescubrir tus valores, tus pasiones y lo que realmente te importa en la vida. Durante mucho tiempo, el narcisista te ha manipulado, te ha hecho dudar de ti mismo y ha intentado moldearte a su imagen. Pero ahora que has comenzado a romper el ciclo de control, te enfrentas a la tarea de recuperar tu propia identidad, que se ha visto distorsionada y oscurecida durante este tiempo de manipulación. El proceso de reconstrucción del yo comienza con reconocer las heridas que el narcisista ha dejado en ti. Estas heridas pueden ser profundas y no deben subestimarse. El daño emocional de ser manipulado, invalidado y constantemente criticado o ignorado puede hacer que pierdas la conexión contigo mismo. Es fácil comenzar a creer que no eres lo suficientemente bueno o que tu valor depende de cómo otros te ven o te tratan. Por eso, la curación comienza con una reconstrucción consciente de tu autoestima.
Esto implica recordar tu valía, tus logros, tus cualidades y lo que te hace único, más allá de las sombras de la manipulación narcisista. Uno de los métodos más efectivos para reconstruir la autoestima es el autoconocimiento y la autoaceptación. Tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre tus pensamientos, tus emociones y lo que realmente te importa. Muchas veces, las relaciones con narcisistas nos hacen desconectarnos de nuestras propias necesidades y deseos. Nos centramos tanto en lo que los demás necesitan o esperan de nosotros que olvidamos lo que queremos de la vida. Ahora es el momento de escuchar tu voz interior, de explorar qué te hace feliz, qué te da paz y qué realmente valoras en tu vida. El autoconocimiento se puede fortalecer mediante prácticas de reflexión diaria, como la escritura en un diario. Este tipo de ejercicios te permiten poner en palabras lo que sientes, lo que piensas y lo que deseas para tu futuro. A medida que te reconectas contigo mismo, comenzarás a sentirte más fuerte y más seguro de quién eres y lo que mereces. Es un proceso que puede tomar tiempo, pero con cada paso te irás alejando más de la imagen distorsionada que el narcisista te ha impuesto. Junto con la reconexión con tu propio yo, es fundamental que trabajes en fortalecer tu capacidad de tomar decisiones. Los narcisistas a menudo nos hacen dudar de nuestras decisiones, de nuestras intuiciones y de nuestra capacidad para tomar el control de nuestras vidas. Para salir de este ciclo, necesitas recuperar tu autonomía. Comienza tomando decisiones pequeñas y simples por ti mismo, aquellas que te permitan redescubrir tu confianza. Ya no se trata de hacer lo que otros esperan de ti o de seguir el curso que otros han trazado. Se trata de hacer lo que te parece correcto. Esta toma de decisiones te ayudará a sentirte más seguro y a recordar que tú eres el responsable de tu vida. Además, en este proceso de reconstrucción emocional, es esencial que empieces a trabajar en el perdón hacia ti mismo. Si bien el narcisista es el principal responsable del daño, muchas veces las víctimas de relaciones narcisistas caen en la trampa de culparse a sí mismas. Si tan solo hubiera hecho esto de manera diferente, ¿por qué no vi las señales? Srenia, ¿por qué no puse un alto antes? Estas preguntas son naturales, pero también son destructivas. El perdón hacia ti mismo es un paso crucial en tu recuperación. Es importante reconocer que fuiste manipulado, que fuiste vulnerado emocionalmente, pero eso no define tu valor como ser humano. El perdón no significa excusar el comportamiento del narcisista. Al aprender a perdonarte, comienzas a liberarte de las cadenas del pasado. Esta es una parte fundamental de la resolución. Entender que el pasado no puede seguir controlando tu futuro. Si bien el dolor puede ser algo con lo que debes convivir un tiempo, no dejes que se convierta en una parte definitoria de tu vida. El dolor no es tu identidad. Tu capacidad de sanar, crecer y avanzar es lo que define quién eres. Mientras trabajas en reconstruir tu identidad y sanar tus heridas, el contacto con personas que te apoyen es esencial. La soledad emocional es una de las consecuencias más duraderas de una relación con un narcisista, ya que con el tiempo hemos sido aislados de quienes realmente importan. Sin embargo, ahora que has comenzado a tomar el control, es el momento de buscar y rodearte de personas que realmente te valoren. Estas relaciones saludables serán fundamentales para tu proceso de recuperación. Rodearte de personas que te apoyen, que te escuchen sin juzgarte y que te ayuden a mantener los límites que has establecido es fundamental. Una forma de reintegrarte en círculos sociales sanos es comenzar poco a poco. Puedes hacerlo asistiendo a eventos o participando en actividades que te interesen, sin la presión de buscar validación o aceptación. Recuerda que las relaciones saludables están basadas en el respeto mutuo, no en el poder ni en el control. Ya no tienes que complacer a los demás para ser aceptado porque te has aceptado a ti mismo. Y esto, a largo plazo, es lo que te permitirá construir relaciones genuinas, basadas en la reciprocidad, el respeto y la confianza. Al mismo tiempo, es crucial que mantengas tus límites firmes, incluso cuando interactúas con personas que no son narcisistas, pero que pueden intentar aprovecharse de tu generosidad o empatía. Este es un recordatorio constante de que tú eres el que tiene el control de cómo te tratan. No dejes que las viejas dinámicas de manipulación se filtren en tu vida. Establecer límites saludables y respetarlos te protegerá de cualquier persona que intente cruzarlos. También es útil que sigas practicando el autocuidado físico y mental.
Si bien hemos hablado mucho sobre el autocuidado emocional, el aspecto físico también juega un papel clave en tu recuperación. El estrés crónico que puede generar una relación con un narcisista puede afectarte físicamente. Por eso, es esencial que te dediques a mejorar tu bienestar general. Esto puede incluir hacer ejercicio regularmente, comer de manera saludable, practicar la meditación o realizar actividades que te relajen. El autocuidado físico no solo fortalece tu cuerpo, sino que también impacta positivamente tu estado emocional, creando un ciclo de bienestar que te ayudará a sanar. Finalmente, para cerrar este ciclo de recuperación es crucial que te des tiempo para sanar. No te apresures ni te pongas expectativas irreales sobre cuánto tiempo debe durar el proceso. La sanación no tiene un calendario definido. Algunos días serán más fáciles que otros y eso está bien. La sanación es un proceso no lineal. A veces puedes sentirte más fuerte y otros días más vulnerable. Lo importante es que sigas avanzando, que sigas fortaleciendo tus límites, reconociendo tu valor y cuidando de ti mismo. La clave es no retroceder. Las heridas emocionales tomarán tiempo para sanar, pero con paciencia y perseverancia recuperarás la paz, la confianza y la independencia emocional que mereces. Este proceso es profundamente transformador. A medida que sigues reconstruyendo tu autoestima, tus relaciones y tu capacidad para tomar decisiones por ti mismo, te darás cuenta de que tu poder no está en el control del narcisista, sino en ti mismo. Tú eres el dueño de tu historia. Y mientras sigues este camino, cada día te sentirás más libre y más conectado con tu verdadera esencia. Hemos recorrido un largo camino en este video, ¿verdad? Desde la comprensión de cómo los narcisistas manipulan hasta cómo podemos empezar a liberarnos de sus garras emocionales. Hemos hablado de los mitos que nos hacen creer que el narcisista puede cambiar. Primero, quiero que pienses en algo. Lo que has vivido en relación con un narcisista no define tu valor. Aunque hayas sido manipulado, aunque hayas perdido tiempo, energía y emociones, tu valor como ser humano sigue siendo el mismo. Lo que importa ahora es lo que haces con lo que has aprendido. Es fácil quedar atrapado en el dolor, en la frustración, en la sensación de que todo fue en vano, pero eso solo te mantiene anclado en el pasado, en las heridas, y te impide avanzar hacia un futuro donde tú y solo tú tienes el control de tu vida. La verdad es que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras circunstancias. El proceso de sanar de una relación narcisista no es fácil ni rápido, pero es posible. Y el primer paso en ese proceso, como hemos mencionado varias veces, es dejar de jugar el juego, dejar de esperar una disculpa, dejar de intentar cambiar al narcisista y dejar de basar tu felicidad en algo que está fuera de tu control. La verdadera liberación llega cuando comprendes que tu bienestar no depende de la validación de esa persona. Tu paz interior depende de ti, no de ellos. Eso puede ser difícil de aceptar al principio, especialmente si has estado esperando esa resolución por tanto tiempo. Pero quiero que te detengas y pienses en esto por un momento. ¿Qué pasaría si te liberaras de esa espera? Si, en lugar de esperar que el narcisista vea su error o cambie su comportamiento, tú tomaras el control de tu vida emocional. Esa es la verdadera victoria. El poder está en tu capacidad para liberarte emocionalmente, para dejar ir la necesidad de la validación externa y centrarte en lo que realmente te importa. Es cierto que, al principio, la idea de dejar de esperar una disculpa o un cambio por parte del narcisista puede sentirse desconcertante. Nos han enseñado que el cierre emocional se consigue a través de la confrontación, a través de la conversación, a través de la justicia. Pero en la realidad de una relación con un narcisista, esa justicia nunca llega. Y eso no tiene que definir el final de tu historia. No es necesario que la otra persona reconozca lo que hizo para que tú puedas seguir adelante. Tu proceso de sanación no depende de ellos. Una de las cosas más importantes que debes recordar es que la sanación no es un proceso lineal. Algunos días serán más difíciles que otros y eso está bien. La recuperación emocional lleva tiempo y es completamente normal sentirte vulnerable a veces. Pero lo más importante es que te sigas comprometido con tu propio bienestar sin importar los altibajos. La paciencia contigo mismo es clave. No te apresures a recuperarte ni te sientas mal por las veces que sientas que no has avanzado tanto como te gustaría. Este es tu viaje y solo tú decides cómo lo recorres. Al mismo tiempo quiero que pienses en algo realmente poderoso.
En el momento en que dejas de esperar la validación del narcisista, comienzas a ver el mundo con claridad. Dejas de ser una víctima en una historia que no te pertenece. Te conviertes en el protagonista de tu propia vida y eso cambia todo. Las heridas emocionales comienzan a cicatrizar porque ya no estás buscando la aceptación de alguien que nunca podrá ofrecerla. Te reconectas con tu esencia, con la persona que realmente eres y te das cuenta de que ya no necesitas la aprobación de nadie más. Lo sé, puede sonar simple, pero no lo es. Cambiar la forma en que interactuamos emocionalmente con los demás, especialmente con los narcisistas, requiere valentía. Requiere la valentía de ser fiel a ti mismo, de ser consciente de tus necesidades y de ser firme en tus límites. Pero quiero que entiendas esto. Estás más que capacitado para hacerlo. No hay nada en tu historia que te haga menos capaz de sanar, de crecer y de encontrar la paz. Lo que has vivido no te define y tu capacidad de sanar es infinita. Y ahora que hablamos de sanar, me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de reconocer tu propio poder. Cuando te des cuenta de que la manipulación del narcisista ya no tiene poder sobre ti, te sentirás como si hubieras recuperado algo que pensabas que habías perdido. Es un poder interno que siempre estuvo allí, pero que, a veces, se oscurece por las circunstancias. El poder de poner límites, de decir no sin sentirte culpable. El poder de decidir por ti mismo lo que es bueno para ti y lo que no lo es. Primero, quiero que pienses en algo. Lo que has vivido en relación con un narcisista no define tu valor. Aunque hayas sido manipulado, aunque hayas perdido tiempo, energía y emociones, tu valor como ser humano sigue siendo el mismo. Lo que importa ahora es lo que haces con lo que has aprendido. Es fácil quedar atrapado en el dolor, en la frustración, en la sensación de que todo fue en vano. Pero eso solo te mantiene anclado en el pasado, en las heridas, y te impide avanzar hacia un futuro donde tú, y solo tú, tienes el control de tu vida. La verdad es que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras circunstancias. El proceso de sanar de una relación narcisista no es fácil ni rápido, pero es posible. Y el primer paso en ese proceso, como hemos mencionado varias veces, es dejar de jugar el juego, dejar de esperar una disculpa, dejar de intentar cambiar al narcisista y dejar de basar tu felicidad en algo que está fuera de tu control. La verdadera liberación llega cuando comprendes que tu bienestar no depende de la validación de esa persona. Tu paz interior depende de ti, no de ellos. Eso puede ser difícil de aceptar al principio, especialmente si has estado esperando esa resolución por tanto tiempo. Pero quiero que te detengas y pienses en esto por un momento. ¿Qué pasaría si te liberaras de esa espera? Si, en lugar de esperar que el narcisista vea su error o cambie su comportamiento, tú tomaras el control de tu vida emocional. Esa es la verdadera victoria. El poder está en tu capacidad para liberarte emocionalmente, para dejar ir la necesidad de la validación externa y centrarte en lo que realmente te importa. Es cierto que, al principio, la idea de dejar de esperar una disculpa o un cambio por parte del narcisista puede sentirse desconcertante. Nos han enseñado que el cierre emocional se consigue a través de la confrontación, a través de la conversación, a través de la justicia. Pero en la realidad de una relación con un narcisista, esa justicia nunca llega. Y eso no tiene que definir el final de tu historia. No es necesario que la otra persona reconozca lo que hizo para que tú puedas seguir adelante. Tu proceso de sanación no depende de ellos. Una de las cosas más importantes que debes recordar es que la sanación no es un proceso lineal. Algunos días serán más difíciles que otros y eso está bien. La recuperación emocional lleva tiempo y es completamente normal sentirte vulnerable a veces. Pero lo más importante es que te sigas comprometido con tu propio bienestar sin importar los altibajos. La paciencia contigo mismo es clave. No te apresures a recuperarte ni te sientas mal por las veces que sientas que no has avanzado tanto como te gustaría. Este es tu viaje y solo tú decides cómo lo recorres. Al mismo tiempo quiero que pienses en algo realmente poderoso. En el momento en que dejas de esperar la validación del narcisista, comienzas a ver el mundo con claridad. Dejas de ser una víctima en una historia que no te pertenece. Te conviertes en el protagonista de tu propia vida y eso cambia todo. Las heridas emocionales comienzan a cicatrizar porque ya no estás buscando la aceptación de alguien que nunca podrá ofrecerla. Te reconectas con tu esencia, con la persona que realmente eres y te das cuenta de que ya no necesitas la aprobación de nadie más.
Lo sé, puede sonar simple, pero no lo es. Cambiar la forma en que interactuamos emocionalmente con los demás, especialmente con los narcisistas, requiere valentía. Requiere la valentía de ser fiel a ti mismo, de ser consciente de tus necesidades y de ser firme en tus límites. Pero quiero que entiendas esto. Estás más que capacitado para hacerlo. No hay nada en tu historia que te haga menos capaz de sanar, de crecer y de encontrar la paz. Lo que has vivido no te define y tu capacidad de sanar es infinita. Y ahora que hablamos de sanar, me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de reconocer tu propio poder. Cuando te des cuenta de que la manipulación del narcisista ya no tiene poder sobre ti, te sentirás como si hubieras recuperado algo que pensabas que habías perdido. Es un poder interno que siempre estuvo allí, pero que, a veces, se oscurece por las circunstancias. El poder de poner límites, de decir no sin sentirte culpable. Muchos de nosotros hemos sido criados en una cultura que nos dice que debemos complacer a los demás, que debemos ser amables, comprensivos y pacientes, incluso cuando se trata de personas que no nos tratan con el mismo respeto. Esto nos lleva a la creencia errónea de que nuestra valía depende de lo que los demás piensen de nosotros. Pero aquí está la verdad. Tu valía no depende de la validación externa. Tú eres valioso tal como eres, sin importar lo que un narcisista o cualquier otra persona piense de ti. Y cuando lo entiendas, ya no necesitarás buscar el reconocimiento de aquellos que no pueden ofrecerte nada genuino. Este cambio de mentalidad puede ser transformador, porque lo que estamos realmente diciendo es que la paz interior comienza cuando dejas de buscarla fuera de ti. No necesitas la aprobación de nadie más para sentirte completo. Tu propio amor propio y respeto por ti mismo son suficientes. Y cuando aprendes a confiar en ti mismo, a valorarte a ti mismo y a establecer límites claros, comienzas a ver el mundo de una manera completamente diferente. Ya no estás a merced de las manipulaciones de los demás. Ya no te sientes atrapado en una relación que te drena emocionalmente. Tienes el control. Este es el momento en el que realmente empieza la curación profunda. El narcisista ya no tiene poder sobre ti, no porque hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. El poder de la sanación radica en tu capacidad para dejar ir lo que no te sirve, para soltar lo que te ha mantenido atado emocionalmente y para empezar a construir una vida que se alinee con tus valores, tu autenticidad y tu bienestar. Aquí es donde quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Qué ha cambiado en ti desde que comenzaste a entender las tácticas del narcisista? ¿Te has dado cuenta de que la verdadera sanación proviene de tu capacidad de dejar ir, de dejar de buscar la validación de aquellos que no tienen ni la intención ni la capacidad de ofrecértela? ¿Cómo te sientes al saber que ahora tienes el control de tu vida emocional sin depender de las manipulaciones de los demás? Es cierto que este proceso de liberación no es fácil, pero cada paso que des hacia tu propia autonomía emocional es un paso hacia una vida más plena, más feliz y más auténtica. Y lo más importante, te darás cuenta de que tu bienestar no está en manos de nadie más que en las tuyas. Hemos llegado al final de este viaje y quiero agradecerte sinceramente por haberme acompañado hasta aquí. Este tema puede ser profundo y a veces complicado de abordar, pero espero que a lo largo de este video hayas podido encontrar claridad y sobre todo que hayas comenzado a ver la luz al final del túnel. Esa luz que te permitirá liberarte de la manipulación emocional y recuperar tu poder personal. Si algo he aprendido en el proceso de compartir estas ideas contigo es que, cuando se trata de relaciones con narcisistas, el cambio comienza cuando tomamos la decisión de sanar. Lo que quiero que te lleves de este video, lo que quiero que recuerdes siempre, es que tu bienestar emocional depende de ti mismo. El narcisista no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. Durante demasiado tiempo, tal vez has creído que tu valor dependía de la aprobación de otras personas, de las respuestas o las reacciones de los que te rodean, especialmente de aquellos que no tienen en cuenta tu dignidad ni tu bienestar. Eso tiene que cambiar y puede cambiar. No se trata de una batalla por la redención o por la validación de aquellos que no están dispuestos a ofrecerte respeto. Se trata de un proceso de reconexión contigo mismo. A veces, el mayor desafío es dejar de buscar respuestas donde no las hay y, en lugar de eso, aprender a escuchar tu propia voz, a confiar en tu intuición y en lo que realmente te beneficia. Este viaje es uno de autodescubrimiento.
Y aunque puede ser difícil al principio, tienes el poder de hacer que sea liberador. Ahora, al mirar hacia adelante, quiero que pienses en lo que queda por venir. Ya no estás atrapado en la red emocional del narcisista. Ya no eres prisionero de sus manipulaciones o de su incapacidad para mostrarte el respeto que mereces. Te has dado cuenta de que la clave está en dejar de participar en ese juego. Y lo más liberador de todo esto es que, cuando dejas de seguir sus reglas, te conviertes en el dueño de tu propia vida emocional. Esa es la verdadera victoria. No necesitar su reconocimiento ni su validación para sentirte completo. Porque al final del día, tu paz no depende de lo que hagan o digan los demás. Ahora, puede que aún sientas la tentación de volver a esos viejos patrones, de justificarte, de buscar una disculpa que no llegará, de ceder a las expectativas de otros. Es normal. Todos hemos estado allí. Pero aquí está la verdad. Cuando tomas el control de tus emociones y estableces límites firmes, no importa lo que hagan los demás. Lo que importa es que tú te respetes a ti mismo, que pongas tu bienestar por encima de todo lo demás. Lo que quiero que hagas ahora, y esto es algo que te desafío a hacer, es dejar ir la necesidad de cambiar a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que dejes de intentar que los narcisistas y las personas tóxicas que te rodean se den cuenta de su comportamiento, que dejen de hacerte daño, que te traten con respeto. Eso no sucederá si no están dispuestos a hacerlo. ¿Te has dado cuenta de eso? La única persona que puedes cambiar, la única persona sobre la que tienes control, eres tú mismo. Así que toma ese control. No sigas esperando a que las cosas cambien de la manera en que te gustaría. Tienes que ser el cambio que buscas en tu vida, y es mucho más simple de lo que parece. Cuando dejas de buscar el reconocimiento de quienes no están dispuestos a dártelo, cuando dejas de rogar por amor, por comprensión, por respeto, empiezas a vivir para ti mismo. Es fácil caer en la tentación de regresar a esas dinámicas porque, a veces, el narcisista ofrece momentos de afecto que nos hacen creer que hay esperanza. Pero lo que has aprendido aquí es que esa esperanza es una ilusión. Los narcisistas son maestros en manipular, en dar migas de afecto para mantenerte atado a su juego. Y sé que puede ser tentador seguir esperando ese momento de cambio, esa disculpa que nunca llega, pero es hora de dejar ir esa esperanza. Porque lo que verdaderamente importa es tu paz interior, y esa paz no se encuentra en la validación externa. La validación más poderosa que puedes obtener es la de aceptarte a ti mismo tal como eres. Recuerda, cada paso que des hacia la independencia emocional es un paso hacia una vida más libre, más plena, más auténtica. No importa lo que haya sucedido en el pasado, lo que realmente importa es lo que haces a partir de ahora, porque al final, tu vida emocional está en tus manos. Puedes empezar a tomar decisiones basadas en lo que realmente te importa, en lo que es bueno para ti, y eso cambiará todo en tu vida. Es completamente natural sentirte vulnerable después de una relación con un narcisista. Puede que necesites tiempo para sanar, para reconstruir tu autoestima y confianza, y eso está bien. La sanación no es un proceso que se logre de inmediato. Habrá días buenos y días malos, pero lo importante es que estás en el camino correcto. Antes de terminar, quiero agradecerte de nuevo por estar aquí. Si te ha ayudado este video, si algo de lo que he compartido te ha resonado o te ha dado una nueva perspectiva, quiero que lo compartas. Dime en los comentarios qué has aprendido, cómo te ha ayudado a ver tu situación de una manera diferente. Me encantaría saber cómo estás tomando control de tu vida emocional y cómo estás aplicando estos pasos en tu propio proceso de sanación. Y por supuesto, si te ha servido, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video para que más personas puedan tener acceso a esta información que puede cambiar vidas. Recuerda, este camino hacia la recuperación comienza cuando decides tomar el control de tu vida emocional. Tú eres el dueño de tu historia. Nos vemos pronto.